Listo, buenas noches a todas las personas que aceptaron esta invitación a una masterclass para deportes de resistencia. Esta es una invitación que le hicimos al doctor Maximiliano Kemper. La idea es compartir un espacio con él y que nos cuente sobre toda su experiencia en el tema de nutrición en deportes de resistencia, como es el ciclismo, el atletismo, el triatlón, como todos estos tipos de deportes. Esta es una actividad que venimos realizando este año en la empresa. Hace poquito hicimos una especialmente con todos los distribuidores de la marca, y esta es una invitación ya para el público en general, para que todos ustedes que son nuestros clientes, nuestros futuros clientes, pues conozcan un poquito más sobre este importante tema de la nutrición en los deportes de resistencia, que es súper bueno, y ahora que están tan de moda, pues todo este tipo de actividades. Vamos a, enseguida pues les voy a hacer una pequeña introducción sobre todo el palmarés que tiene Maximiliano, que es una eminencia pues en el tema de nutrición en el deporte, es una experiencia bastante amplia, y con él podemos pues como cubrir un montón de temas y un montón de inquietudes que nosotros, por ejemplo, todos los días nos preguntan los clientes, con ese montón de inquietudes que tienen. Entonces acá las vamos a responder de una forma más técnica, más profesional, para que todos ustedes puedan tener una respuesta bien interesante y puedan cubrir todas sus inquietudes. La idea es que si tienen algunas inquietudes nos las vayan haciendo ahí por el chat. Nosotros las vamos a ir recopilando, y al final de la charla con Max vamos a responder pues a todas las inquietudes lo más pues explicado posible, ¿cierto? Para que así puedan cubrir esas dudas y esas también. En la charla al final Maximiliano tiene unas recomendaciones para distintos deportes sobre cómo debería ser la nutrición para una carrera de atletismo, de maratón, para una carrera de Ironman de media distancia, para una carrera de ultra trail, para un gran fondo. Entonces es muy interesante porque aquí tratamos pues en esta charla de cubrir a todos los deportistas de resistencia y que puedan pues llevarse una información muy valiosa. Entonces esperamos pues que se queden hasta el final para que puedan participar. Ya para iniciar, pues quiero contarles un poquito sobre Actimax. Este año estamos cumpliendo 20 años. Eso pues nos llena de alegría poder llevar tanto tiempo acá en Colombia desarrollando y comercializando nutrición deportiva especializada. Nos enorgullece muchísimo poder estar presente en los entrenamientos, en las competencias de miles y miles de atletas que han usado nuestra marca. Nos enorgullece muchísimo haber estado en muchos Juegos Olímpicos con el Comité Olímpico Colombiano, que utiliza siempre nuestra marca. El Comité Paralímpico también utiliza nuestra marca, equipos de ciclismo profesional, atletas profesionales, y con todos estos 20 años de experiencia hemos amasado un montón de actividades de resistencia que ustedes no se imaginan. Hemos estado con atletas haciendo ultramanes, subiendo picos pues altos de escalada, haciendo ultradistancias en ciclismo, ultradistancias en trail running, ultradistancias en natación. Entonces, para nosotros es una gran satisfacción que todos ustedes confíen en nuestra marca para estos retos, y nos emociona mucho pues poder ayudarles en estos retos a que los puedan cumplir, entregándole a nosotros todo lo que es la hidratación, la energía y la recuperación que se necesita para este tipo de actividades. Entonces, estamos muy contentos, nuevamente les digo, de estar cumpliendo 20 años. Nos emociona muchísimo pues llegar todo este tiempo y seguir en el corazón de todos los deportistas. Cada vez son más clientes los que usan la marca, se dan cuenta que en Colombia se pueden desarrollar productos muy buenos, como la marca nuestra y como muchas de las marcas que ya hay en Colombia nacionales. Podemos estar al nivel de cualquier marca del mundo. Entonces eso es una gran satisfacción, que ahora la gente se empiece a dar cuenta que pueden confiar en su nutrición a marcas nacionales, que las que hacemos el trabajo dedicado, juicioso, técnico, y siempre con toda una estructura técnica para que estos productos realmente puedan hacer lo que ustedes están esperando, de darles energía, de ayudarlos a hidratar o ayudarlos a una recuperación más rápida.
Nosotros en todo este proceso siempre hemos acudido al tema técnico, siempre trabajamos toda la parte técnica para desarrollar los productos. Todos nuestros productos cumplen con la normativa en Colombia, con el INVIMA, y también siempre estamos muy pendientes de lo que maneja la WADA o la Agencia Mundial Antidopaje, pues para que nuestros productos siempre sean seguros y cualquier deportista, ya sea un profesional que apuesta su futuro en el deporte o un deportista recreativo, pueda tener unos productos que le garanticen que no va a tener ninguna dificultad a nivel de salud, y menos pues si es un profesional con un tema de doping. Entonces, aquí pues después de esta breve introducción de nuestra marca, les voy a hacer una presentación de nuestro invitado, que es Maximiliano. Aquí ya lo pueden ver ustedes en pantalla, de pronto los que no lo conocían, porque él es muy famoso pues a nivel nacional, tiene mucha experiencia y ha trabajado pues muchas cosas. Entonces, Maximiliano es magíster en Ciencias de Alimentación y Nutrición Humana, es especialista en nutrición humana con énfasis en la actividad física y el deporte, es educador físico es educador físico graduado en el Politécnico Jaime Sasa Caví, tiene su especialización en antropometría, es docente en la Universidad del CES, o es el coordinador, perdón, del Centro de Estudios Avanzados de Cinema Antropometría. En el Deportes Antioquia, que es el ente pues más importante del deporte en nuestro departamento, fue nutricionista desde el 2003 hasta el 2016, o sea, él ha estado en infinidad de cosas, desde Juegos Nacionales, Juegos Olímpicos, Juegos Suramericanos, a cargo de todo el tema de nutrición para los deportes de alto rendimiento, los deportistas de alto rendimiento, o sea que, como ustedes podrán ver, es una persona que ha pasado por todos los temas de nutrición y esto nos va a ayudar mucho. También es docente de grado y posgrado en la asignatura de Nutrición Deportiva y Alimentos de la Universidad de Antioquia. Es docente del posgrado de especialización en Medicina Deportiva de la Universidad Bolivariana. Ha sido nutricionista de la delegación del departamento de Antioquia en los Juegos Nacionales 2008, 2012, 2015. Oiga, casi todos, en todos esos Juegos Antioquia quedó campeón, y la nutrición jugó una parte pues como importante ahí. Fue nutricionista de la delegación colombiana que participó en los Juegos Bolivarianos en Bolivia en el 2009 y en Perú en el 2013. Fue el nutricionista de la delegación colombiana que participó en los Juegos Suramericanos que se realizaron acá en Medellín en el año 2010. Y ha sido nutricionista de la delegación colombiana que participó en los Juegos Centroamericanos de Puerto Rico en el 2010 y México en el 2014. O sea que la inquietud que tenga, estamos seguros que aquí Maximiliano se las va a resolver. Entonces yo no hablo más carreta y los dejo con Max para que él les cuente y podamos aprender todos de esta eminencia. Max, bienvenido. Bueno, no, Yuri, muchísimas gracias a usted de verdad por la invitación tan grande. Lo más importante de verdad en este ratico que vamos a compartir es que podamos de pronto aprender algunas cosas desde el punto de vista de la nutrición y qué nos dice digamos, la evidencia científica con respecto a cómo se debe alimentar la persona que practica la parte de deportes de resistencia, deportes como el triatlón, deportes como la maratón, el ciclismo. Entonces, que es unos deportes que están cogiendo muchísimo auge. Entonces, básicamente vamos a ver alguna introducción, lo que es la parte de nutrición y rendimiento deportivo. Luego vamos a ver cómo es la nutrición antes y después antes, durante y después del ejercicio. Y al final vamos a ver algunas apartes sobre lo que son los carbohidratos de última generación y cómo debe ser ese proceso de suplementación. Con respecto a la charla, a la conferencia, no me molesta si hacen las preguntas durante la charla. Me parece que es bueno para que lo hagamos interactivo, que no sea pasar como unas diapositivas solamente, sino que lo hagamos de manera interactiva, porque estas diapositivas se las pueden pasar a todos ustedes y no tengo ningún problema para que se las pasen en las memorias y porque a veces uno se queda como con alguna duda, con alguna pregunta y no pone
de pronto atención el resto de la charla porque tiene esa duda ahí en la cabeza. Entonces, me parece que si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna participación, no me molesta que la hagamos durante el transcurso de la charla. Básicamente, nosotros, cuando estamos desde el punto de vista nutricional, podemos atender a las personas o la persona que va a nuestro consultorio normalmente, lo podemos atender como en tres contextos. Un contexto de salud, ¿sí? Un contexto desde el punto de vista estético. Cuando hablo de un contexto de salud es una persona que tiene hipertensión, que tiene problemas de colesterol, que tiene algún inconveniente de diabetes o de glicemia, y esa persona lo primero que lo mandan a hacer es ejercicio. Entonces, básicamente nosotros desde el punto de vista de nutrición aplicada a la actividad física y el deporte, a esas personas realizamos o tienen unos lineamientos claros para poder mejorar esa patología que tengan en ese momento. Hay otras personas que están básicamente en un contexto de estética, personas que quieren disminuir ostensiblemente la grasa, quieren mejorar muchísimo la masa muscular o quieren hipertrofiar, y también nosotros desde la nutrición deportiva hay unos lineamientos muy claros para ver cómo se tienden ese tipo de personas. Y hay otras personas que están, digamos, más encaminadas a la parte del rendimiento deportivo. Así no sean deportistas de alto rendimiento, quieren participar en una media maratón, en una maratón o en una triatlón, ¿sí? Donde quieren llevar a cabo, digamos, un récord personal y quieren mejorar cada vez el rendimiento. Entonces, cuando nosotros contextualizamos bien el paciente que va a nuestro consultorio, entonces ya debemos tener o tenemos unos lineamientos claros de cómo debe ser la atención nutricional en cada uno de esos contextos, porque en cada uno de esos contextos varía. Yo le hago una pregunta a Yuri o a cualquiera de los del público. ¿A quién les gusta aquí la torta de chocolate? ¿A quién le gusta acá comerse una torta de chocolate? Le pregunto a Yuri o cualquiera de los del público que esté y que le pueda responder. Sí, o sea, a la mayoría de la gente, sí, le gusta la torta de chocolate, ¿cierto? Pero dependiendo del contexto, cuando nosotros contextualizamos bien la persona que va al consultorio, entonces podemos tener unos lineamientos más claros y se caen una serie de mitos y creencias que hay alrededor de la nutrición. Porque todo el mundo sabe de nutrición. Las mamás saben de nutrición, las abuelitas saben de nutrición, los médicos saben de nutrición, los educadores físicos saben de nutrición, los fisioterapeutas saben de nutrición, los cosmetólogos saben de nutrición, los nutricionistas creemos que sabemos de nutrición, pero cuando nosotros contextualizamos bien el paciente que va al consultorio, entonces tenemos unos lineamientos mucho más claros y mucho más precisos para poder hacer su plan de alimentación. Por ejemplo, una persona que sea un diabético descompensado, seguramente esa torta de chocolate se la podrá comer, pero seguramente se puede descompensar más. Lo mejor sería que no se comiera esa torta de chocolate. Un deportista, por ejemplo, un fisiculturista que va a competir, por decir algo, este fin de semana, que voy a competir en Expo Fitness, a pesar de que los requerimientos calóricos son muy altos, ese deportista, a pesar de que los requerimientos pueden ser de 5.000, 5.500, hasta 6.000 calorías, si está en etapa de definición y va a competir en este momento en Expo Fitness, entonces lo ideal sería que no se comiera la torta de chocolate. Sin embargo, por ejemplo, un deportista como Rigoberto Urán, un deportista como Nairo Quintana o una persona que tenga un requerimiento calórico muy alto y que practique un deporte de resistencia, se puede comer esa torta de chocolate sin ningún problema, porque sus requerimientos calóricos son altos y antes va a ser más fácil alcanzar esos requerimientos calóricos comiéndose ese alimento. Entonces, cuando nosotros contextualizamos bien al paciente que va al consultorio, seguramente los lineamientos desde el punto de vista nutricional van a cambiar y van a ser mucho más precisos para poder tener una atención nutricional mucho mejor. Nosotros cuando el objetivo de los atletas básicamente es alcanzar el máximo rendimiento. Y en las personas físicamente activas los objetivos pueden ser varios. Algunas personas querrán mejorar la masa muscular, otros querrán cambiar la composición corporal, otros querrán bajar un poquito la grasa, otros querrán mejorar un poco el rendimiento. Entonces, dependiendo, como les digo, del contexto en que nos desenvolvamos, entonces
vamos a tener unos lineamientos claros y precisos desde el punto de vista de nutrición. Entonces, como les decía Yuri al principio, la popularidad de estos deportes de resistencia se ha incrementado mucho. Mire que nosotros ahora, porque estamos en épocas de pandemia, pero hasta antes de pandemia, en Medellín veíamos que cada 8 días había o un 5K, o un 10K, o una triatlón, o un evento de ciclismo, o sea, un deporte de resistencia. Cada vez van siendo mucho más populares y la gente se está preparando mucho mejor para poder participar de una manera excelente en esos deportes. La cosa es que, como les decía, todo el mundo habla de nutrición y una persona nos dice unas cosas, otra persona nos dice otras, este tiene una opinión, este tiene esta otra creencia, entonces a veces no sabemos qué hacer. Entonces, básicamente, ¿cómo lograr nosotros una alimentación óptima? De manera muy fácil. La alimentación debe cubrir los requerimientos nutricionales de cada persona. La alimentación debe tener un balance energético neutro, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que los requerimientos que nosotros tenemos o las necesidades de nutrientes que nosotros tenemos, los tenemos que compensar con nuestra alimentación. Cuando tenemos un balance energético negativo, entonces vamos a disminuir de peso, y cuando tenemos un balance energético positivo, o sea que estamos comiendo más de lo que necesitamos, seguramente vamos a aumentar y vamos a tener problemas de sobrepeso o de obesidad, o por lo menos se nos va a aumentar el porcentaje de grasa. Entonces la clave es esto, tener o cumplir con los requerimientos calóricos que tiene cada persona. Cada persona es diferente, tiene unas jornadas de entrenamiento diferentes, una intensidad de entrenamiento diferente. Entonces, la alimentación debe ser lo más personalizada posible. Por eso es tan importante que nosotros nos estemos pesando continuamente, ¿sí? Cada semana o cada 2 semanas o cada mes, y que si podemos llevar a cabo un programa o digamos unos exámenes o digamos unas tomas desde el punto de vista antropométrico, o tomar unos pliegues en antropometría, entonces podemos determinar si estamos subiendo el peso en masa muscular o estamos subiendo en grasa, o si por el contrario estamos bajando de peso, si estamos bajando de peso en grasa o estamos bajando en masa muscular. Entonces esa evaluación es importante hacerla cada mes o cada 2 meses para ver cómo nosotros en realidad estamos comiendo. Cuando nosotros estamos comiendo adecuadamente, tenemos este balance energético adecuado, ¿sí? Y seguramente el rendimiento va a ser cada vez mejor. En cuanto a la parte de nutrición y rendimiento deportivo, voy a hablar mucho de esto. Hay un parámetro, son dos, pero hay un parámetro que es muy importante, que es la depleción de las reservas de carbohidratos o la depleción de las reservas energéticas. Cuando una persona está compitiendo, ¿sí? O quiere competir en algún evento, tiene que tener unas adecuadas reservas de carbohidratos, ¿sí? Y el otro parámetro que influye directamente en la fatiga, ¿sí? Porque nosotros desde el punto de vista nutricional lo que queremos hacer es postergar lo que más podamos la fatiga. Entonces, el otro factor es la parte de hidratación. Entonces, esos dos factores, tener unas buenas reservas energéticas o unas buenas reservas de carbohidratos, esos carbohidratos que son básicamente lo que nosotros comemos y que conocemos como harinas, las pastas, el arroz, el pan, las galletas, la arepa, las sopas, la papa, el plátano, esos carbohidratos son importantes consumirlo. ¿Que en qué cantidad? Por eso lo que les decía ahorita, ¿en qué cantidad? Cada persona, dependiendo de su actividad, necesita o tiene un requerimiento un poco más bajo o un poco más alto de carbohidratos. Y el peso y la composición corporal, o esa evaluación del peso y de la composición corporal, nos va dando una idea mucho más exacta de cuánta cantidad de carbohidratos necesita la persona. Entonces, hay dos parámetros fundamentales que tienen que ver con el rendimiento. Hay muchos otros, pero los dos más importantes son el que unas buenas reservas de carbohidratos, buenas reservas de glucógeno a nivel hepático y muscular, y también la parte de hidratación. Aquí vemos esta tablita, no se la tienen que aprender. Básicamente lo que quise traer con esta tabla es que cada persona tiene unos requerimientos de carbohidratos diferentes. Hay personas que, dependiendo de la carga y de la intensidad del entrenamiento que tenga esa persona, hay un requerimiento de carbohidratos.
personas que entrenan a muy baja intensidad o casi que no entrenan 1 o 2 veces a la semana, 45 minutos, tienen un requerimiento de carbohidratos entre 3 y 5 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso al día. Eso lo calculamos nosotros los nutricionistas, ¿sí? Nosotros lo que convertimos eso es en comida y ahorita lo vamos a ver qué tenemos que comer nosotros y cómo tenemos que comer esos carbohidratos antes, durante y después de una competencia. Mientras que deportistas o personas que tienen un ejercicio extremo, que entrenan 4, 5, 6 horas al día, tienen un requerimiento de carbohidratos mucho más alto. Puede ser entre 8 y 12 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso al día. Esos ya son básicamente 10, 12, 14 porciones de harinas en el día, pero ese es el requerimiento de esas personas. Entonces, básicamente esa tabla es para eso. Lo mismo en la parte de proteínas. Básicamente, en los deportes de resistencia tenemos un requerimiento de proteínas. Si es de baja intensidad y moderada intensidad, 1 o 2 horas al día, los requerimientos pueden oscilar entre 1 y 1.6 gramos de proteína por kilogramo al día. Y si la persona entrena más de 3 horas al día, ¿sí? Ya los requerimientos son un poco más altos, pueden ser entre 1.6 hasta 1.8 y puede ser hasta 2 gramos de proteína por kilogramo al día. O sea que si una persona pesa más o menos 70 kilos, debe consumir alrededor de 140 gramos de proteína al día, si tiene una alta intensidad de entrenamiento, porque nosotros pensamos que de pronto la proteína solamente es para los deportistas de fuerza, para los deportistas que quieren hipertrofiar o que deportistas de potencia. Sí, los deportistas de resistencia también tienen un requerimiento alto de proteína y eso lo debemos cubrir con nuestra alimentación. Entonces, Max, básicamente, sí. Una pregunta. Sí, claro. Max, Excelente. mira, por ejemplo, hablando de ese tema, tenemos muchos clientes que llegan a preguntarnos y a consultarnos temas como ese. Entonces, el primero, cuando estabas hablando de los carbohidratos, tenemos muchos deportistas que quieren bajar de peso, entonces dicen, no, me voy a volver ciclista porque voy pues para comer sin limitaciones, ¿cierto? Sí. Entonces puedo comer lo que me dé la gana porque soy ciclista y bajo de peso, pero no bajan de peso. Entonces cuando uno empieza como a indagarles, y ustedes que montan, hacemos ciclomontañismo 1 horita, y en la horita apenas llegamos a tal alto, allá nos sentamos, nos comemos el chocolate, la arepa, el chorizo, y ya el regreso bajando. Entonces son personas que de pronto hay veces piensan que por hacer 1 hora de actividad física a baja intensidad, que no se gasta más de 200 calorías, van y se comen tremendo pues barcado y se va con 500, 600 calorías más y piensan pues que por esa horita o esa horita y media o esas 2 o 3 horas, pero a recontra baja intensidad porque van hablando, tomándose en fotos, paran aquí, paran allá. Entonces no hacen un gasto calórico pues que compense lo que se comieron durante el día y lo que me imagino que se van a comer. Y lo hacen de noche para allá después llegar, me imagino, a dormir o no sé. Entonces, por ejemplo, eso es un tema que no lo vemos todos los días acá en la tienda. Y tengo otro tema, cuando hablas de las proteínas, para hacer las dos preguntas ahí de una vez, es que también tenemos muchos clientes que llegan a la tienda y preguntan, hacen preguntas pues que los mandó el entrenador, que hay veces pues digo yo que sin mucho conocimiento y les dicen, no, que usted para subir de masa corporal tiene que tomarse 200 gramos de proteína al día, pues y si no tienen en cuenta lo que tú estás diciendo, que es que son esos gramos de proteína incluyen el desayuno, el almuerzo, la cena, más el complemento que se vayan a tomar. Entonces acaban comiendo un montón de huevos, comiendo un montón de carne, comiendo un montón de leguminosas y tomándose más 200 gramos de proteína. Entonces la gente hay veces, exacto, en polvo. Entonces yo creo que ahí ve la gente o la asesoran más o dan más la indicación y acaban pues me imagino haciéndole un mal a mediano o largo plazo. Y abusan de pronto de eso. Con lo de la primera pregunta es una cosa muy común. Con el consumo de carbohidratos, de pronto hay personas que no necesitan o no tienen un requerimiento tan alto de carbohidratos porque la intensidad del ejercicio no es tan alto y la duración del ejercicio no es tan alto. Por eso es muy importante que, por decir algo, cada mes o cada 2 meses podamos hacer digamos, estarnos pesando. Y si pueden hacerse un examen de antropometría, o sea, una toma de pliegues, nosotros nos vamos dando cuenta de cómo estamos subiendo.
Si estamos subiendo en masa muscular, pues no tendría tanto problema, pero si estamos subiendo en grasa, seguramente sí estamos consumiendo más carbohidratos de los que nosotros estamos necesitando. Casi siempre pasa así, o más grasas de las que nosotros estamos necesitando. Y en el caso de la proteína, muchas veces, y he visto muchas personas en el gimnasio y en la parte de preparación, que abusan del consumo de proteína. Muchas veces los mismos tarros de proteína, de la suplementación de proteína, la recomendación es 2 o 3 scoops, que básicamente a veces pueden ser hasta 60, 70 gramos de proteína, que es una cantidad exorbitante de proteína. Y tenemos que saber que lo que no nos gastemos nosotros, lo que no utilicemos esa proteína para la función sintética, o sea, para la producción de síntesis de tejido, de crecimiento del cabello, renovación de la piel, modulación de nuestro sistema inmunológico, todo lo que nosotros nos comamos de proteína además se nos va a acumular como grasa. Lo mismo que la parte de carbohidratos. Entonces, por eso es tan importante, si nosotros vamos a tomar un poquito más en serio digamos, esa competencia, aunque no seamos deportistas de alto rendimiento, sí, pero que si queremos participar de una manera adecuada, es importante que nosotros lleguemos en un peso y en una composición corporal adecuada a esa competencia. Y por eso es tan importante evaluarnos cada 2 o 3 meses, evaluar el peso, evaluar la composición corporal para poder determinar qué cantidad de calorías y qué cantidad de carbohidratos y de proteína necesita la persona y que pueda llegar a una buena composición corporal. No sé si me hice entender ahí, Yuri, o los enredé un poquito con eso. No, sí, está muy claro. ¿Está Y claro? adicional doy otro ejemplo, y hay otros que es al revés. Ah, no, me voy a ir a hacer 200 kilómetros en un Y lo logran leñero con ayunas. los ciclistas élite, me voy sin desayunar, me llevo un Sí, bocadillito solo y me llevo solo una botellita de agua porque voy a aprovechar este entrenamiento para adaptar mi cuerpo a no necesitar agua ni comer. claro. ¿Qué opinas de Entonces, eso? O sea, eso es muy ahí, frecuente. eso es muy frecuente. Y lo que se está haciendo ahí es una depresión de las reservas de proteína, o sea, hay un catabolismo proteico, una utilización de la proteína como fuente de energía, y esa persona sí va a bajar de peso, pero mucho del peso que va a bajar no solamente va a ser en grasa, sino que va a bajar la masa muscular. Y cuando nosotros bajamos la masa muscular, entonces vamos a sentirnos más fatigados, más cansados, con irritabilidad, falta de concentración, insomnio y muchos otros efectos secundarios. Entonces, por eso es tan importante que si nosotros vamos a tomar un poquito más en serio esa participación en esta clase de eventos, entonces es importante que nos asesoremos bien cuál es nuestro requerimiento de carbohidratos, cuál es nuestro requerimiento de proteínas para poder tener una adecuada composición corporal y poder competir un poco mejor. Aquí yo les Max, tengo en esta, sí, dale, Max, una última preguntita que aquí en ese sí, tema, por dale, aquí dale, alguien está dale. preguntando que yo he visto ciclistas en recorridos largos y de exigencia máxima tomando cerveza. ¿Eso sirve de algo? Bueno, vamos, la cerveza, ahorita vamos a hablar un poco de la parte de hidratación, no serviría como, como bebida de hidratante. Ahorita vamos a ver que las bebidas hidratantes tienen unos parámetros, que tienen que tener cierta cantidad de carbohidratos, tienen que tener electrolitos, porque eso es lo que nosotros perdemos en nuestra práctica diaria. O sea, nosotros nos van bajando las reservas energéticas y vamos perdiendo también electrolitos por el sudor. Lo que tienen las bebidas hidratantes, cuando digo cualquier bebida hidratante, puede ser la de Actimás, cualquier otra bebida hidratante, la que les guste, nos va recuperando tanto las reservas energéticas como esas reservas de electrolitos. La cerveza no serviría como una bebida hidratante como tal. ¿Sí? ¿Entendido? Por la composición pues que tiene la cerveza. ¿Entendido? Listo, entendido. Sí, sí, sí. Perfecto. Aquí antes de Otra salir de ese pregunta. tema hay otra pregunta Sí, interesante. listo. Dale. Eh, a ver, Maximiliano, ¿no trabaja con enfoque en la grasa como fuente de energía que tiene más disponibilidad en el organismo que los carbohidratos? Sí, o sea, nosotros necesitamos, o sea, nosotros utilizamos la grasa como fuente de energía cuando estamos en un deporte de resistencia. Sin embargo, tenemos que tener unas reservas de glucógeno importantes porque si no, si se nos acaban esas reservas de glucógeno, va a llegar la fatiga. Hay una frase que a mí nunca se me olvida en bioquímica de Purmans que nos dice, las grasas se queman en el fuego de los carbohidratos. Nosotros necesitamos cierta cantidad de carbohidratos para poder utilizar las grasas de manera más eficiente. Entonces, la persona que quiera disminuir la grasa o que quiera utilizar
mejor la grasa o cambiar la composición corporal, también tiene que consumir cierta cantidad de carbohidratos para poder utilizar de manera adecuada esas grasas. No sé si le respondí ahí bien o quedó Sí, con la duda. Max, sí, yo creo que está muy bien la respuesta, pero hay también otra inquietud que también tenemos de muchos usuarios y es que Sí. quieren quemar grasas, por ejemplo, hablando aquí en Antioquia, subiendo Palma, en un entrenamiento de 1 hora, 1 hora y 20 a alta intensidad y suben todos los días palmas, pues tratando de bajar los PRs y quieren quemar grasa en ese tipo de actividades. ¿Eso sí es posible? ¿No es posible? O sea, se puede utilizar la grasa, pero tiene que haber un balance, como te digo, entre la parte alimentaria y la parte de actividad física. O sea, si la persona monta 1 hora todos los días, ¿sí? Monta 1 hora todos los días, crónicamente se va utilizando la grasa como fuente de energía y paso a paso vamos mejorando esa composición corporal. Pero sí tiene que haber un equilibrio entre lo que la persona gaste y entre lo que la persona esté consumiendo. Pregunta interesante que antes de que sigamos. ¿Cómo Listo. podríamos manejar los picos de insulina para evitar temas de resistencia con ese aumento de carbohidratos y consumo de carbohidratos seguido? O se Listo. podrían Muy bien. respetar las comidas teniendo en ayuno 12 horas durante toda la noche. Muy bien, enseguida vamos a hablar un poquito del entrenamiento en ayunas, que lo podemos hacer también, pero ¿cómo básicamente mejoramos esos picos de insulina? Básicamente consumiendo carbohidratos que son más complejos. O sea, carbohidratos complejos es carbohidratos que se desdoblan de manera más lenta. Por ejemplo, lo que es la avena, lo que es la arepa, lo que es un pan de grano, lo que puede ser unas tostadas, ¿sí? De integrales. Esos alimentos se van unas pastas que pueden ser integrales, ¿sí? Esos alimentos se van desdoblando de manera más lenta y no va a haber unos picos de insulina. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que tenemos, ¿sí? Acá en gráfica, lo que quiere decir es básicamente que, por ejemplo, en una competencia o si usted va a montar en bicicleta, si es menos de 1 hora, usted no necesita hacer una carga de carbohidratos, ¿sí? Usted necesita pues, su alimentación normal, no tiene un requerimiento de carbohidratos demasiado alto, pero de pronto en montadas de más de 90 minutos, entre 2 horas, 3 horas o 4 horas, sí es importante que los dos días previos aumente un poco el consumo de carbohidratos. Mire que aquí esta raya roja quiere decir como el consumo de carbohidratos diario de una persona, que como les digo puede variar entre 3 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso hasta 10 o 12 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso, dependiendo de la intensidad del ejercicio y la duración del ejercicio que tenga la persona. Los 2 días anteriores, y por ejemplo se va a montar un domingo, ¿sí? Y va a montar 3 horas, los 2 días anteriores sí sería bueno aumentar un poco los carbohidratos para tratar de postergar la fatiga, tratar de aumentar esas reservas de glucógeno a nivel hepático y muscular y tratar de postergar la fatiga. Esa supercompensación de carbohidratos es una cosa relativamente simple, es aumentar 1 o 2 porcioncitas de harina en el día, ¿sí? Por ejemplo, si va a ser el domingo, el viernes y el sábado, una porción de harina, por ejemplo, más en el almuerzo, otra porcioncita más de harina en la cena. Cuando le digo una porcioncita más de harina en el almuerzo, puede ser un pocillo más de espaguetis, en la comida de pronto puede ser un poquito más de arroz o un puré de papa, ¿sí? Y eso nos ayuda a llegar con esas reservas de glucógeno altas a ese evento y poder postergar la fatiga. Eventos como triatlón o un Ironman o un ciclismo de ruta o una marcha o una carrera de ciclomontañismo que es más larga, ¿sí? Que pueden durar más de 3 horas, 3, 4, 5, 6, 7 horas, ese aumento en ese consumo de carbohidratos debe ser más o menos entre 3 y 5 días antes. O sea, por ejemplo, usted prepararse para el medio Ironman de Cartagena, si va a ser el domingo, entonces más o menos desde el martes o miércoles, ojalá consumir 2 o 3 porciones de carbohidratos más en el día para tratar de llegar con esas reservas de glucógeno lo más altas posible. No sé si me hice entender ahí. Sí, está muy O sea, claro, Max. la idea es que no tengamos miedo a los carbohidratos, sobre todo en deportes de resistencia. Los deportes de resistencia necesitan carbohidratos. A pesar de que la fuente de energía más importante son las grasas, nosotros necesitamos cierta cantidad de carbohidratos para postergar la fatiga. Si una persona
se le detectan las reservas de glucógeno, o sea, esas reservas energéticas, esas reservas de carbohidratos en el músculo y en el hígado, esa persona va a llegar a la fatiga, va a tener mareos, va a tener calambres y vamos a ver otras alteraciones que no van a ser, digamos, beneficiosas para su rendimiento. También tenemos una metodología, sobre todo no en etapas de competencia, no en etapas de competencia, sino en etapas de preparación, que es trabajar con una baja disponibilidad de carbohidratos. Aquí hay 6 metodologías para trabajar con baja disponibilidad de carbohidratos. Una es entrenar después de una noche de ayuno, no carbohidratos aquí durante la recuperación. Cuando dices sleep low es, por ejemplo, entrenar por la noche y no consumir carbohidratos, sino solamente proteína y, por ejemplo, unas verduras. Entrenar unas largas jornadas de entrenamiento sin consumir carbohidratos, entrenar varias veces al día o consumir una dieta muy baja en carbohidratos. Las dos más seguras son estas dos para trabajar con baja disponibilidad de carbohidratos. Esa baja disponibilidad de carbohidratos o trabajar con esa baja disponibilidad de carbohidratos es básicamente para mejorar el metabolismo lipolítico o tener ciertas adaptaciones fisiológicas que nos ayuden a utilizar los ácidos grasos mejor como fuente de energía. Las dos más seguras y que evitamos catabolismo proteico son estas dos. Entrenar 2 veces, por ejemplo, 2 o 3 veces al día o entrenar bajo después de una jornada después de una noche de ayuno. Max, una pregunta ahí con ese tema. Sí. Pero ese entrenamiento en ayunas, por decir Sí. algo, va a entrenar por la mañana, entrenó el día anterior y pues no comió, pues la comida normal, pues no comió carbohidratos. Y esa, sí, una comida normal y se levantó al otro día, se va a entrenar sin comer. Pero yo he visto que hay mucha gente también ahí se equivoca mucho, pues no sé si estoy equivocado o no, y es que salen a hacer esos entrenamientos también de intensidad, hacer piques, hacer entrenamientos de intervalos. No sé si eso combina las dos cosas, porque el cuerpo ahí lo que necesita es gasolina al 100. Perfecto, para allá iba. Entonces, sí nos ayuda esa baja disponibilidad de carbohidratos a potenciar ese metabolismo lipolítico o esa utilización de los ácidos grasos como fuente de energía, pero sí nos dicen que el ejercicio no debe ser más de 90 minutos, puede ser ejercicios de 60, 90 minutos o máximo 70% del consumo máximo de oxígeno para evitar un catabolismo proteico o una utilización de la proteína como fuente de energía. O sea, si tú vas a entrenar más de 2 horas, 3 horas, 4 horas, no es una buena estrategia trabajar con baja disponibilidad de carbohidratos. Si el entrenamiento es de 1 hora, una clase de spinning de 45 minutos o máximo 1 hora, la persona puede entrenar en ayunas o puede entrenar desayunando, como se sienta mejor, como tenga mejor tolerancia. Pero si el entrenamiento es muy largo o es un entrenamiento de muy alta intensidad, no es una buena estrategia utilizar una baja disponibilidad de carbohidratos. Como les decía, las dos más seguras para evitar ese catabolismo son entrenar o después de una noche de ayuno o entrenar 2 veces al día. Ojalá, si en el caso de deportistas, ojalá fuera de periodos de competencia, no en periodos de competencia, sino en periodos de preparación, ojalá no más de 2 o 3 veces por semana, ¿sí? Sino no toda la semana, entrenar en ayunas, y entonces eso nos ayuda a adaptar la intensidad del entrenamiento y la reducción de los carbohidratos. Entonces esa aclaración que hace Yuri es muy importante. En entrenamientos mucho más largos o entrenamientos mucho más intensos, si la persona no consume carbohidratos antes, entonces seguramente no va a mejorar el rendimiento, ¿sí? Y seguramente se va a fatigar y va a tener un catabolismo proteico. A veces también, cuando estamos trabajando con baja disponibilidad de carbohidratos, podemos consumir unas pequeñas cantidades de cafeína. Sin embargo, vamos a ver que es muy importante que la consumamos, pues que la probemos antes, porque la cafeína nos puede mejorar la percepción del esfuerzo, pero hay personas que les puede caer mal. O un enjuague bucal. Cuando hablo de enjuagues bucales, es, por ejemplo, beber una bebida hidratante, no consumirla, sino solamente hacer el enjuague bucal 10 o 15 minutos en la boca, expulsarlo, y eso se ve que mejora la percepción del esfuerzo y nos puede mejorar el rendimiento. O consumir solamente una pequeña cantidad de proteína. Sí. Te intervengo ahí. Dijiste que 15 minutos, me imagino, no, son 15 minutos perdón, con eso en la boca. Segundos. 15 segundos, 15 segundos, 15 segundos. 10 o 15 segundos con la bebida en la boca, y eso nos ayuda. Nos ayuda a mejorar la percepción del esfuerzo y nos puede mantener una buena intensidad. O si queremos proteger también la masa muscular, nos dicen que consumir una pequeña cantidad de proteína, 10 o 20 gramos, 20 o 25 gramos
antes y después del ejercicio, ¿sí? Para evitar un catabolismo proteico sin afectar las adaptaciones fisiológicas. Entonces, son alternativas que nosotros tenemos para ir mejorando el rendimiento y para ir mejorando nuestra composición corporal. Mire, aquí nosotros nos dicen, ¿cuántas dietas hay para perder peso? Hay muchas dietas, ¿sí? Para perder peso y cambiar la composición corporal. Pero básicamente todas actúan de esta manera. ¿Cómo trabajan esas dietas? Creando un déficit energético negativo. O sea, todas, dieta cetogénica, la dieta paleo, la dieta detox, el ayuno intermitente, todas manejan el mismo principio, que es crear una deficiencia, digamos, energética o un balance energético negativo para poder disminuir entonces de peso. Entonces, en la comida está entendido hasta ahí, como los días previos, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? ¿Vamos bien? Niños y niñas. Sí, está bien, todo por el momento. Sí, Hay vamos una bien. pregunta Listo, antes de bueno. eso, hay una pregunta antes de Sí. eso, Max, que bueno, que me imagino que ya es lo que vas a ingresar a ese tema, y dice que la ingesta, no, a ver, comer carne es malo antes de una competencia. No, mire, vea, no hay tanto problema. La carne sí, por la digestión de la carne roja, me imagino que me están preguntando por carne roja, la digestión de la carne roja sí es un poco más lenta por las purinas y pirimidines que tiene. Sin embargo, por ejemplo, usted está en una competencia que están 5 o 6 días o un Tour de Francia. Todos los días comiendo este pollo pescado va a ser una cosa muy complicada. Hay que variar un poquito y esa carne también nos va a servir. O sea, tampoco tenemos que tenerle tanto miedo a una carne roja si está bien cocida, si está bien asada, no tenemos que tenerle miedo y si nos gusta y nos cae bien, porque esto es muy importante ensayarlo antes de la competencia o del evento en que vayamos nosotros a participar. Entonces, tenemos claro los días precompetitivos, o sea, de precompetencia esa semana antes, cómo tenemos que manejarla para tratar de postergar la fatiga, que es consumiendo un poquito más de carbohidratos. Ya la comida preentrenamiento o competencia depende de varios factores. El tiempo que se tiene entre la comida previa y el entrenamiento. No es lo mismo la persona que entrena a las 5 de la mañana, que no tiene tiempo de comer antes o la alimentación puede ser muy poco voluminosa, que una persona que entrena a las 8 de la mañana o 9 de la mañana o entrena por la noche. ¿Sí? La duración e intensidad, lo que habíamos hablado, que se va a realizar el ejercicio y el objetivo que tenga la persona. Hay personas que quieren bajar de peso, otras personas que quieren cambiar la composición corporal, otras personas que quieren aumentar de peso. Entonces, dependiendo de la respuesta que tengamos o de estos 3 factores, nosotros tenemos que escoger una comida previa, digamos, favorecedora para que nos rinda o que la persona tenga mejor rendimiento. Entonces, la comida antes del entrenamiento de competencia, si nosotros tenemos 3 horas antes del evento, es una comida que va a ser con alta en carbohidratos, básicamente, de índice glicémico bajo o moderado, lo que les dije ahorita, carbohidratos complejos, la avena, el pan de grano, las pastas, el arroz, todos esos carbohidratos nos sirven como carbohidratos de bajo y moderado índice glicémico, que sea baja en grasa y moderada en proteína. Sí, hay varios ejemplos. Si nosotros tenemos 3 horas antes del evento, yo me podría comer 2 platos 2 tazas de pastas, pollo, pan, una porción de fruta, hasta un jugo, un sorbete de fruta, ensalada y puede ser hasta un dulce, ¿sí? Dependiendo, véanme esto no desde el punto de vista cuantitativo, porque cada persona es diferente. Hay personas que con 2 platos de pastas o con dos tazas de pastas quedan súper llenas y no son capaces de competir, ¿sí? Mientras que otras personas quedan muy bien o algunas pueden quedar hasta con hambre. Entonces, véanme, es más bien esto desde el punto de vista cualitativo cuando nosotros tenemos 3 o 4 horas antes del evento, ¿sí? Otras opciones de menú pueden ser, por ejemplo, un arroz con pollo, ensalada, jugo, arroz con pescado, ensalada y un jugo también lo pueden tener y lo podemos tener. Pero si la competencia es muy temprano en la mañana, muy temprano en la mañana no vamos a tener, no nos vamos a levantar a las 4 de la mañana para comer una comida tan abundante y tan voluminosa. La comida del día previo de pronto va a ser con las características que describimos anteriormente.
y vamos a tener comida que sea un poco menos voluminosa, pero que nos aporte carbohidratos, algo de proteína y baja grasa. Una ensalada de frutas, un yogur, un cereal, puede ser una arepa con queso, jamón, un Milo, puede ser, por ejemplo, un pancake con miel o unos huevos con tostadas y yogur, un cereal con leche o yogur y fruta, o pan con jamón, un jugo de leche y fruta, que son opciones para cuando nosotros tenemos una hora antes, previos al evento donde vayamos a participar. ¿Me ibas a preguntar algo, Yuri? Sí, sí, no. Es que, por ejemplo, en el ciclismo uno nota mucho que la gente, pues muchos salen a entrenar sin desayunar, ¿cierto? Y van y hacen una montada pues hasta un sitio donde paran, allá Sí. desayunan y se vuelven. Yo he notado mucho que en ese tipo de desayuno el ciclista utiliza mucho o pide mucho en los restaurantes arroz con huevo. Sí. Entonces, alguien me está preguntando eso, o sea, ¿es bueno el arroz con huevo? ¿Es mejor comérmelo por la Sí. mañana antes de salir a entrenar o mejor me lo como ya cuando llego por allá No. al sitio más inhóspito para devolverme? ¿Para qué te digo? Lo ideal sería comérselo antes, ¿cierto? Y ahorita vamos a ver la alimentación durante, que es una alimentación que va a ser con más poca cantidad de carbohidratos, más o menos entre 30 a 60 gramos de carbohidratos o máximo 90 gramos de carbohidratos por hora, porque va a haber una mejor utilización de los carbohidratos y vamos a poder postergar la fatiga. Entonces, eso como la parte recreativa, sí, pues, o sea, en una parte recreativa no hay ningún problema, vos de llegar, montar, no te desayunar, compartir con los amigos, pero cuando estamos hablando ya un poco más de rendimiento deportivo, que la persona quiere participar en un evento deportivo y que quiere participar de buena manera y romper su récord personal, entonces sí deberíamos ser un poquito más, digamos, explícitos y un poquito más educados en esa parte de alimentación para que la alimentación nos ayude en realidad a postergar la fatiga. Entonces, por ejemplo, unos huevos con arroz antes de una montada en bicicleta, lo podríamos hacer. Mira que nos está estamos aportando carbohidratos, estamos aportando algo de proteína, estamos evitando que haya un catabolismo proteico, que haya una utilización de la proteína como fuente de energía y estamos postergando la fatiga. Ahorita lo que vamos a ver durante esos entrenamientos es que vamos a tener poca cantidad de carbohidratos cada 45 minutos o cada hora, que va a ser mucho mejor para nosotros poderlos absorber, digerir de mucha mejor manera, los vamos a poder utilizar de mucha mejor manera y nos va a ayudar en el rendimiento deportivo. No sé si te contesté ahí bien, Yuri, o te confundí. Sí, perfecto, perfecto. Y hay Perfecto. dos, antes de seguir para el durante, hay dos preguntitas que Sí. también me parecen muy buenas y es, podría hablar de intolerancia a la lactosa, consecuencias y síntomas. Y hay otra persona que Claro. está preguntando que si en patinaje dicen que no se puede consumir leche en competencias, que si eso es cierto o no. Listo. Mira, con lo de la intolerancia a la lactosa, hay personas que tienen intolerancia a la lactosa y ¿qué pueden hacer? O pueden tomarse unas pastas o pueden, de pronto, hay leche que es deslactosada, ¿sí? Y la pueden tolerar mucho mejor, pero hay personas que tienen intolerancia a la lactosa. La intolerancia a la lactosa es básicamente es una deficiencia de una enzima que se llama lactasa y que la persona, la leche o los lácteos no los desdobla bien. Y claro, entonces va a haber dolor estomacal, cólico, inflamación, distensión, malestar. Entonces, claro, va a tener todos esos síntomas que no van a ser digamos, beneficiosos para mejorar el rendimiento deportivo. Pero con lo de la leche, con lo de la segunda pregunta, la persona se la puede tomar. Si la persona le cae bien la leche, le gusta, no tiene ningún problema. Y en eventos como el patinaje lo puede realizar antes de un evento. Estos ejemplos de menú y esta alimentación es muy importante. No sé si tenía esto. Sí, aquí, mire, cada persona debe juzgar los beneficios y las prácticas asociadas con su alimentación previa a su situación particular. O sea, esto se debe ensayar. O sea, esa alimentación previa a un evento o una competencia lo debemos nosotros ensayar en entrenamientos o lo debemos ensayar en competencias que no sean tan importantes para nosotros y ir, digamos, coordinando bien y ajustando esas necesidades y esas preferencias que nosotros tenemos y que toleramos mejor para poder competir
de una buena manera. Mire que decimos aquí, todo régimen preentrenamiento competencia necesita balancear varios factores, lo que la persona le guste, la que la persona sí tenga disponibilidad, o sea, que no sean alimentos muy raros, muy rebuscados, que no encuentre, y sobre todo que evite molestias desde el punto de vista gastrointestinal. Cuando estoy diciendo molestias desde el punto de vista gastrointestinal, es eso, un cólico, un dolor estomacal, un dolor, le puede dar hasta una diarrea, ¿sí? Entonces, que evitemos esa clase de molestias. Entonces, la leche, lo que pasa es que la leche, hay alimentos que tienen muy buena publicidad y hay unos alimentos que no tienen buena publicidad. En este momento, uno de los alimentos que más mala publicidad tienen es la leche, pero la leche tiene calcio, tiene proteína, nos ayuda a nosotros a mejorar el rendimiento deportivo. Lo podemos utilizar como bebida de recuperación o como bebida previa a una competencia, pero sí es importante mirar los gustos, ¿sí? Y la tolerancia que tenga la persona a cada alimento. Hay personas que les caerá bien, otras personas de pronto que no la tolerarán. Hay unas personas que de pronto pueden comer el huevo y no tienen ningún problema. Otras personas que de pronto antes de un evento, una competencia, no son capaces de consumir el huevo y les cae mal, entonces ese alimento de pronto lo deben evitar. Entonces es muy importante ensayar siempre esa alimentación precompetencia. Aquí yo les estoy dando unos lineamientos generales, pero todo el mundo no es igual. No sé si le respondí bien, Yuri. Sí, yo creo que está muy claro y vuelve, y sos muy reiterativo en ese tema, o sea, esto es muy personalizado. Tampoco podemos entrar en caer en lo que dice el uno, el otro, porque como vos decías, Sí, si a fulanito le cae mal la leche porque es intolerante a la lactosa, de pronto a mí no. Yo, por ejemplo, claro. tomo leche antes de salir, tomo café Sí, antes de salir, me como un huevo antes de salir, pues he no ensayado tiene todo y a mí problema. realmente no tengo ningún problema, pues con lo único alimentos que yo no puedo consumir son los mariscos, ¿cierto? Tengo una reacción pues ahí con eso, pero ya sé y no los utilizo. Entonces, yo previo a una carrera, Perfecto. por ejemplo, he comido No vas a carne, utilizar la eso. pido asadita, sin grasas, solo el arrocito, Claro. unas verduritas y sin ningún problema. Como he Y visto sin, gente que dice, no, ¿cómo se va a comer una carne? Se enloqueció, quiere que, pues, claro, yo no he tenido problemas. Entonces, no yo es también le digo problema. mucho a la gente eso. O sea, si el alimento no te hace daño, pues si toma leche y no tiene ningún problema, no, que la cafeína es mala. ¿Usted toma café? Sí. Bueno, ¿qué le ha hecho de malo? Claro, A mí me pone muy sobreestimulado. Bueno, entonces no se tome la así, cafeína. Entonces yo creo claro. que acá para todos ustedes es muy importante que cada uno tenga sus estrategias. Aquí Max lo que les está dando es como unos parámetros para que tengan en consideración, vayan revisando y vayan haciéndolo adecuadamente. Y pues también es una invitación muy grande a que, como dice Max, cuando uno ya coge esto en serio, es muy importante pues, tener una cita con un nutricionista especializado que lo vaya guiando en lo que es más adecuado para el objetivo que uno tenga, ¿cierto? Si es competir, si es Perfecto. recreación, si es bajar de peso, porque cada una de esas actividades y cada persona tenemos pues como unos requerimientos diferentes. Muy bien, excelente. Entonces aquí, mire, en esta diapositiva vemos una cosa que es muy lógica. O sea, si entre más tiempo de comida tengamos, pues más carbohidratos podemos comer. Mire, nosotros tenemos 4 horas entre la comida previa y la competencia, entonces podemos consumir hasta 4 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso, que es una cantidad importante. Si estamos a 3 horas, entonces más o menos 3 gramos de carbohidrato por kilogramo de peso. Pero si estamos a 1 hora, entonces solamente consumimos más o menos 60, 80 gramos de carbohidratos, ¿sí? Para que nos ayuden a postergar la fatiga y que nos ayuden a mejorar el rendimiento. Mira que aquí tenemos varias opciones: tostadas, cereales, arroz, pancakes, barras de cereal, bananos, que también es otro alimento que a veces tiene muy mala publicidad. Nosotros lo podemos incluir en nuestra alimentación pre-competencia. Ya la nutrición durante el ejercicio, la competencia. Entonces, aquí en actividades de alta intensidad menores de 1 hora, nosotros no necesitamos mucha cantidad de carbohidratos. Si usted hace una actividad de menos de 1 hora, simplemente con agua, usted no necesita ni bebidas hidratantes, ni geles, ni barras de cereal, si es una actividad menor de una hora.
simplemente un enjuague bucal, lo que si de pronto necesita, es una actividad muy alta y usted necesita mejorar o quiere mejorar entonces el rendimiento, lo que les decía ahorita, los enjuagues bucales es retener una bebida hidratante durante 10 o 15 segundos en la boca, ¿sí? Y eso nos ayuda. No se conoce muy bien todavía el mecanismo de acción, pero parece ser que mandan unas señales al hipotálamo, nos dan la sensación de bienestar, de mejorar la percepción del esfuerzo, no nos sentimos tan cansados y nos puede servir. Lo que sí tenemos que tener en cuenta aquí son dos cosas, que nosotros cuando utilizamos, de pronto, esto no lo vamos a encontrar nosotros con los alimentos. Nosotros cuando debemos consumir carbohidratos más o menos cada 45 minutos, cada hora, porque nosotros tenemos unas limitantes en la absorción de carbohidratos que llegan más o menos a 1 gramo de carbohidrato por minuto, o sea, 60 gramos por hora, porque tenemos varios transportadores. Nosotros tenemos un transportador, una glicoproteína que se llama la SGLT1, ¿sí? Dependiente del sodio, que nos transporta lo que son carbohidratos como la glucosa, la galactosa, y tenemos otro transportador que es el GLUT5 que nos transporta carbohidratos como la fructuosa. Entonces, este SGLT1 se satura más o menos a 60 gramos por hora. Y, como les decía, tenemos otro transportador que es el GLUT5 que nos transporta la fructuosa. Entonces, cuando nosotros combinamos carbohidratos, por ejemplo, glucosa y fructosa o maltodextrinas, glucosa, que eso no lo tienen los alimentos, lo tienen solamente, por ejemplo, lo que son las bebidas hidratantes, los geles, las gomas, ¿sí? Que son alimentos que son muy prácticos, o sea, o son, digamos, sí, alimentos que nosotros los tenemos, sí, son mucho más prácticos que el mismo alimento como tal, entonces podemos obtener una mejor absorción de estos carbohidratos y podemos obtener un mejor rendimiento, o sea, que nos Max, absorban los carbohidratos. Sí, escucho. una pregunta ahí que estás hablando de ese tema de los carbohidratos y de qué tipo de alimentos son más apropiados porque tienen las cantidades específicas, el tipo de carbohidrato específico para eso, pues como lo acabas de mencionar, geles, barras, Barras, gomitas, bebidas deportivas. gomitas, Aquí hace claro. ratico me preguntó una persona, no la quise hacer antes porque estaba esperando a llegar al durante, la persona preguntaba que después de un esfuerzo intenso durante la actividad, pues me imagino que por decir algo, subir un puerto de montaña para Sí. después seguir la ruta, entonces él me está preguntando que para recuperarse, que si es mejor comerse un bocadillo o comerse un gel. Mire, lo que la persona diga tolera mejor. O sea, un gel, como te digo, tiene digamos, la ventaja de que tiene varias clases de carbohidratos y se va a absorber de mucha mejor manera. Sí, mira que nosotros tenemos más o menos 1 gramo de carbohidrato por minuto, o sea, una absorción por hora de 60 gramos. Pero si nosotros combinamos glucosa con fructuosa, o sea, varios tipos de carbohidratos, que eso es más difícil tenerlo en esa proporción que es de 2 a 1 exacta en los alimentos, vamos a absorber 1.75 gramos por minuto. O sea que vamos a poder absorber hasta 90 gramos de carbohidratos por hora, lo que va a ser favorecedor para mejorar el rendimiento deportivo. Entonces, si la persona se siente bien con el bocadillo, lo puede hacer, o con unos arándanos también se puede hacer, o con un banano, o una fruta, una manzana, sí, puede tomar una bebida hidratante, puede tener de pronto una barra de cereal. O sea, nosotros vamos a combinar tanto, digamos, alimentos sintéticos o digamos, como los llama el Instituto de Deportes de Australia, suplementos tipo alimento, que son lo que yo les digo, las barras, las barras de cereal o las barras de carbohidratos, los geles, las gomas, la proteína del suero, son suplementos tipo alimento. Entonces nosotros podemos combinar alimentos y esos suplementos durante la carrera para que el propósito sea postergar la fatiga, pero es muy importante que cada persona vaya haciendo su esquema. O sea, yo les recomiendo siempre en consulta a las personas les doy varias opciones. Entonces usted por decir, va a competir y el entrenamiento dura 4 horas, usted se debe llevar por lo menos cuatro tipos de alimentos, entre suplementos y alimentos, por decir algo.
se lleva siempre una bebida hidratante, siempre una bebida hidratante cuando son actividades mayores de 2 horas. Se puede llevar unos arándanos, una barra de cereal, un gel y de pronto unas gomas. ¿Sí? Si la competencia o el evento es mayor, dura 5 o 6 horas, usted se debe llevar un poquito más cosas. Se debe llevar la barrita de cereal, la fruta, se debe llevar unos arándanos, un gel y hasta, por ejemplo, un sándwich pequeño de jamón o un sándwich de queso, ¿sí? O a algunos les gusta un sándwich, por ejemplo, de Nutella o un sándwich con mermelada de maní, pues, sí, ¿cómo es? Sí, la parte de maní, mantequilla de maní. con mantequilla de maní, según el propósito de la persona y según lo que tolere más. Entonces, si usted va a tener un evento mucho más grande, pues, o un evento mucho más largo, de mucha más duración, el Camelback lo tiene que llenar con más cositas. Si de pronto usted solamente va a llevar, va a entrenar 1 hora y media, con agua simple, con agua no tiene que llevarse nada más, ¿sí? Pero si va a entrenar más de 2 horas, sí es importante que tenga en cuenta algunas cosas o llevar carbohidratos durante ese evento para postergar la fatiga. No sé si me hice entender bien ahí, Yuri. Sí, está muy claro. Y aprovecho para hacerte una pregunta también que me parece súper interesante. A ver, con eso que estás hablando de la disponibilidad de carbohidratos por hora que es capaz de asimilar el metabolismo, ¿cierto? Que hablas de 60 gramos, si es una fuente específica, si es una mezcla combinada, puede ir hasta 90. Eso es, si es una sola fuente, más o menos nosotros la absorción y la utilización nos da hasta 60 gramos por hora. Pero si combinamos carbohidratos, como estamos utilizando varios transportadores y varias vías de absorción, entonces nosotros podemos utilizar hasta 90 gramos por hora, que en actividades de más de 3 o 4 horas es muy importante tener eso, porque tenemos que tener una buena reserva energética y con eso estamos postergando la fatiga. Eso. Y ahí va mi pregunta. Es que en estos últimos días está muy de moda en las redes y todo eso, una dieta que montó Kipchoge, el atleta que batió el récord en la maratón, de cómo hizo su carrera, pues, y también alguna vez la vi de Chris Froome, cómo se ganó, creo que fue la Vuelta a España, algo así, en una de las etapas en el Esterrato, creo que fue que él se voló, pues, y hablaban de que él usaba en esa carrera, ya había entrenado más o menos para consumir entre 80 y 100 gramos de carbohidratos para poder sostener los vatios. Y hace poquito con la dieta de este atleta, también hablaban de eso. Entonces, en todo el mundo, pues acá en Colombia del atletismo, todo el mundo está con esa vuelta, bueno, tantos carbohidratos. Pero yo veía que había mucha confusión en eso. Entonces, ¿qué hacía la gente? Ah, bueno, son 100 gramos de carbohidratos que me tengo que comer por hora. Entonces, alguien un día me dijo, no, ¿yo qué estoy haciendo? Yo voy y compro al supermercado los bocadillos de tal marca y cada bocadillo es de 30 gramos. Entonces yo me como 4 bocadillos para hacer 120 gramos. Entonces yo le dije, pues no es que lo que pesa el bocadillo, es que tienes que mirar la tabla nutricional, que yo quiero que aclares eso ahí, porque mucha gente es, el producto en total pesa 30 gramos, pero bueno, ¿cuántos carbohidratos realmente tiene el producto? ¿Qué tipo de carbohidrato? Para que pueda hacer realmente esa conversión y pueda empezar a obtener esa cantidad de combustible, pues para una maratón, por ejemplo, una ultramaratón, cosas de eso. Claro, y como te digo, no, eso que dices tienes toda la razón, o sea, no es lo que pese el alimento como tal, sino en realidad cuánto tiene de carbohidratos, ¿sí? Cuánto tiene de carbohidratos y cómo es la tolerancia, porque si nosotros estamos consumiendo una cantidad de carbohidratos demasiado alta, también vamos a tener problemas, no que no se nos va a absorber todos esos carbohidratos por un lado y vamos a tener más inconvenientes desde el punto de vista gastrointestinal. Entonces, por eso no es que entre más carbohidratos comamos, más se nos va a absorber y más vamos a postergar la fatiga, ¿sí? Sino que tenemos que tener unas cantidades que más o menos oscilan entre 30, 60 y máximo 90 gramos por hora, ¿sí? Hay personas, de pronto hay un estudio desde hace poquito, desde ahora del año pasado, en absorciones de 120 gramos, pero son intensidades que son muy bajas. Son gente que no está ni siquiera trotando, sino que está caminando en esas carreras de ultra trail, ¿sí me entiendes? O sea, que son gente que es caminando varios días
4 o 5 días en montaña, entonces claro, la absorción va a ser mucho mayor porque la intensidad va a ser menor, pero a medida que nosotros vamos aumentando la intensidad, esa absorción y esa utilización de los carbohidratos va a ser un poco más difícil. ¿Entendido? ¿O los confundí? Exacto. No, yo creo que queda muy claro, y también me parece que también los usuarios también deben ser más conscientes en empezar a hacer esas cosas, ¿cierto? Primero consultar, indagar bien Claro. cómo es, porque no, o sea, yo a veces siento que mucha gente toma la información a la carrera y no evalúa bien el detalle, ¿cierto? Porque a mí me decía ese muchacho, no, yo me como 4 bocadillos por hora porque cada uno tiene 30 gramos de carbohidratos y estoy haciendo la dieta que tiene este man para correr la maratón y toda la cosa, pero es que no son carbohidratos del peso, sino que hay que buscar el aporte de maltodextrina o de glucosa, o en el caso de un bocadillo me imagino que será la fructosa, que claro. cuántos gramos de azúcar y fructosa está aportándole ese bocadillo, ¿cierto? Y tampoco claro. pues dejarnos enloquecer con todo lo que sale, ¿cierto? Yo creo que claro, hay cosas que hay que entrenarlas. Claro, él ha entrenado, es lo que se llama entrenar el intestino, ¿sí? O sea, tolera él, qué es lo que a él mejor le cae, cómo se siente mejor, y mire que estamos hablando solamente de 2 horas. Lo que pasa es que ese señor es una máquina, pues, o sea, a 21 kilómetros por hora, o sea, es la maratón en 2 horas, ¿sí? ¿Sí me entiendes? Entonces, mira que él no necesita tampoco, ¿sí? O sea, una cantidad exorbitante de carbohidratos, porque son solamente 2 horas. Cuando nosotros necesitamos más cantidades, cuando sobre todo son 3 horas, 4 horas, 5 horas, entonces necesitamos llevar un poquito más de carbohidratos en nuestro equipaje para poder cumplir con esos requerimientos. Perfecto, más, sí, eso es un tema que muy bueno que todos pues, no, claro, no, y en esta conversación estemos tocando esos temas que son, pero una cosa, o sea, a mí me preguntan unas cosas de esas y yo, bueno, no, y a veces claro. hacer entender a la gente es complicado, ¿cierto? O también sí, está el que no quiere llevar nada y como decía al principio, quiere correr la ultramaratón de 50 kilómetros y con un banano, pues, ¿cierto? Y con medio litro de agua, que porque claro. los geles le pesan mucho, porque el agua le pesa mucho, porque la gomita le pesa mucho, entonces eso es muy grande, ¿y dónde me va a llevar eso? Sí, es importante que nosotros tengamos eso en cuenta y paso a paso vamos aprendiendo. O sea, primero lo utilizamos solamente con alimentos, o ya muchas veces yo con los pacientes utilizo primero solamente alimentos y a medida que ya se van acostumbrando, van empezando a consumir entonces los geles, se van acostumbrando entonces a eso, miran de pronto cuál les gusta más, después van utilizando de pronto unas gomitas y vamos empezando a combinar entre suplementos tipo alimento y los alimentos naturales o lo que le dan normalmente en la carrera, que en las carreras vos ves que en los sitios el habituallamiento, pues en las zonas de alimentación, entonces a veces o hay fruta o hay bebida hidratante, entonces tratar de también averiguar, eso es muy importante, averiguar qué es lo que van a dar en la carrera para uno no encartarse con cosas que de pronto en la misma organización le va a proporcionar, entonces también eso es muy importante tenerlo en cuenta, en esa preparación. ¿Entendido hasta ahí? Sí, entonces, muy claro. Yo te iba a preguntar algo, pero creo que se me fue la paloma. Era el... que era, bueno, no, si me acuerdo. Listo, no hay lío. Si te acordás ahorita, no hay problema. Entonces, mira que aquí, de pronto, esto nos resumen muy fácil. De pronto, en actividades de menos de 30 minutos no se requieren pues, carbohidratos. En actividades entre 30 y 60 minutos, una pequeña cantidad o enjuagues bucales son suficientes. En una actividad de 1 o 2 horas, pues pequeñas cantidades de carbohidratos, más o menos 30 gramos por hora. En actividades de 2 o 3 horas, cantidades moderadas más o menos de 60 gramos por hora. Y en actividades de más de 3 horas, sí podemos utilizar carbohidratos más de 90 gramos. Pero aquí sí tenemos que utilizar, para poder nosotros absorber 90 gramos por hora, necesitamos utilizar carbohidratos mixtos. O sea, esto no lo tenemos solamente en los alimentos. Ahí sí necesitamos de pronto utilizar o un gel, o utilizar unas gomas, o utilizar una barra de carbohidratos que tienen esa combinación de glucosa, fructosa o maltodextrinas, glucosa en proporción 2:1 y que nos ayudan a nosotros a absorber mucho mejor los alimentos. Este era el documento que les decía yo ahorita, que es de la revista Nutrients del 2020, donde se ven que de pronto podríamos absorber hasta 120 gramos de carbohidratos, pero la intensidad es mucho menor. Entonces, vamos ahora a la nutrición. Antes de esa, que hay una pregunta muy buena, y es súper importante esto, pues ahora, o sea, ¿cómo es el manejo de carbohidratos y la alimentación en carrera para personas con diabetes? Porque ahí estamos hablando de puros carbohidratos,
con azúcares y todo eso. Para personas con diabetes es muy importante, y sí, todavía ser todavía más personalizado y hacer unas pruebas de glicemia. Yo he tirado en las redes, ahorita hace como 2 semanas estuvimos con unos atletas y que estábamos haciendo con el glucómetro esas pruebas de glicemia, porque la persona con diabetes sí tiene que tener muy en cuenta la cantidad exacta de carbohidratos y el tipo de carbohidrato que se está consumiendo para no alterar esos inconvenientes desde el punto de vista de glicemia, o que no se vaya a tener una hipoglicemia o que vaya a tener una hiperglicemia que le pueda afectar el rendimiento. O sea, en ese tipo de deportistas o en ese tipo de personas, no es que no puedan hacer el deporte, lo pueden hacer, pero sí tienen que tener un control mucho más estricto, y es muy importante que con el glucómetro se estén midiendo la glicemia antes, durante y después de cada entrenamiento para poder medir cómo está esa glicemia y poder hacer un esquema de alimentación mucho más personalizado en ese tipo de personas. Las otras personas del común no necesitamos tanto pues hacernos esa glicemia antes, durante y después, que nos sirve, sí, claro que nos sirve, pero en una persona diabética sí es estrictamente necesario hacerse ese control glicémico. A mí, por ejemplo, me preguntan mucho, y más que todo en las ferias, la gente va a los stands, por ejemplo, de Actimax y preguntan, véndame un gel que no tenga carbohidratos, un gel energético. Entonces, esa es una pregunta ahí como que sí, como que no, o sea, que entregue energía. Lo que pasa es que nosotros, y estamos viendo lo que necesitamos durante el ejercicio, mire que no es tanta cantidad de proteína, nosotros necesitamos básicamente es carbohidratos, porque nosotros tenemos unas reservas de carbohidratos que son limitadas. Cuando les digo de reservas de carbohidratos, las reservas energéticas, nosotros las tenemos en músculo y en hígado, pero esas reservas al cabo de 2 o 3 horas ya están agotadas. Lo que nosotros tratamos de hacer, suministrando ciertas cantidades de carbohidratos cada 45 minutos o cada hora, es mantener esas reservas de glucógeno, sí, lo más altas posible, que se nos van a desgastar normalmente en cualquier competencia, pero al mantener esas reservas de glucógeno lo más altas posible, vamos a postergar la fatiga, porque cuando esas reservas de glucógeno se nos bajan, entonces es donde llegan los mareos, los vértigos, la percepción de cansancio, la fatiga, y de pronto puedes llegar hasta un colapso y la persona entonces desmayarse. Entonces, por eso es tan importante suministrar, sobre todo durante competencias de resistencia, carbohidratos, ¿sí? Carbohidratos. Entonces, o sea, el que es diabético, el que tenga diabetes puede usar un gel, pero obviamente primero tiene que verificar, sí, claro, revisar que el aporte de carbohidratos. Sí, el aporte, de pronto pero es que no lo pueda usar. Medio gel, pero no es que no lo pueda usar, porque él va a tener también un desgaste desde su punto de vista fisiológico, va a tener un desgaste de glucógeno, de hepático y muscular, pero va a necesitar carbohidratos, básicamente. Porque si no puede llegar a una hipoglicemia. Sí. Yo voy a poner un ejemplo aquí muy claro que tuvimos hace años con unos clientes que corrían y corrieron una carrera en el desierto que se llama Titan Desert. Esa es una carrera que es de 8 días, ciclomontañismo, y había un grupo de personas que son diabéticas y habían ido 2 años seguidos y se habían retirado, pues como a los 2 o 3 días no aguantaban pues la carrera. Entonces, una vez hicimos un campamento de entrenamiento y tratamos los temas de nutrición, porque ellos solo tomaban agua, pues 5 días en el desierto a 50 grados centígrados, con etapas de 100 kilómetros, que eran más o menos 8 o 12 horas a punta de agua. Entonces, en ese campamento, pues hablamos mucho sobre el tema de nutrición y hablamos lo que estás hablando tú, o sea, que había que ensayar, verificar la cantidad de carbohidratos, y con ellos hicimos como una estrategia de alimentación, usando los geles, las bebidas deportivas, las barritas de carbohidratos, y corrieron al próximo año. Todos terminaron y han corrido como 4 Titan Desert más, pues, y antes decían, no, es que como soy diabético yo no puedo comer nada, no puedo tomar nada, y yo les decía, pero ¿cómo va a ser? Pues usted no es una máquina, pues, que va a hacer eso, ¿cierto? Entonces fue difícil como hacerlo entender ese tema, y cuando lo lograron comprender desde la parte fisiológica, ya empezaron a aplicarlo, y pues corren, ya han corrido, bueno, han corrido 1000 cosas, pues, y son personas que tienen diabetes, creo que tipo 3, no sé qué, pues de esos que ya son las más pesas,
y sin ningún problema, pues obviamente ellos planifican en qué momento se comen una cosa, en qué la Claro, otra, cuándo toman, todo eso. Y eso me parece que lo deberíamos hacer todos los deportistas, así tengamos, no, o sea, planificar, voy a montar 3 horas, bueno, ¿qué necesito? ¿Cuánto sí, líquido, cuántas geles, o cuántos bocadillos, o cuántos bananos? Pues como todo eso para que nunca para nos vaya a poder, faltar la reserva de claro. glucógeno. Eso es muy importante, eso es muy importante. Ensayar todo lo que les dije antes de la competencia, la semana antes de la competencia, la comida precompetencia y ahora durante la competencia lo que vimos también es muy importante ensayarlo, ¿sí? Ensayarlo Más, y siempre. Entonces, me parece que también muy sí, importante y otra cosa que se descuida mucho el deportista es entrenar la nutrición. Lo que tú decías de rato, entrenar la claro, tripa, pues le digo yo, entrenar el intestino, el ahí intestino, porque ¿qué pasa? Uno va a las ferias y la gente quiere comprar 1000 cosas y, ¿usted ha utilizado algo? Nada, yo nunca he utilizado esa, véndame no, 10 no, no, geles, véndame 1000 barras y eso, mil sí, pastillas, si quieren el día de la carrera, pues tomarse todo eso y eso para el claro, no, estómago no, es no, no, una no, cosa no, no, loca, pues, ¿cierto? no, claro, 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 no, eso hay que ensayarlo, por eso les decía, esto todo hay que ensayarlo, Entrenarlo. entrenarlo. Y eso primero en entrenamientos, luego de pronto en alguna competencia que no le interese tanto, pero si usted se está preparando para la maratón de Miami y en la maratón de Miami va a empezar a ensayar, sí, algún gel que usted nunca haya probado, alguna goma que usted nunca haya probado, algún alimento que usted nunca haya probado, seguramente, pues lo más probable es, ese no es el momento de ensayar, porque lo más probable es que se dañe la carrera. ¿Sí? Que le dé de pronto una distensión, que le dé un dolor de estómago, que se sienta mal y eso no va a ser beneficioso para la participación. Entonces, Más, después del... yo sigo un Sí, atleta muy importante en el mundo, pues se me va el nombre, sí, que es de velocidad, o sea, él se corre 10.000 metros, cosas de eso. sí, Y, y es más también hace gordo. media maratón, y hace media maratón también. Y él en alguna vez vi un post que montó pues con unos videos y él estaba haciendo 400 en la pista, ¿cierto? Sí, Pero en el 200 le tenían una mesita con una botella, con un gelcito pegado y él cada vez sí, que pasaba por el 400 cogía la botella, se daba un sorbo y destapaba el gel, pues no se lo tomaba, pero lo botaba. Entonces yo decía, mira qué tan interesante el tipo, porque cuando están corriendo los 21 kilómetros, van a una velocidad súper rápida. Para claro, tomarse claro. un gel y tomarse un líquido, No, tiene no, uno no, que eso es... estar entrenado para No, cómo cogerlo, cómo destaparlo, claro, porque vos vas con el pulso a 190 claro. pulsaciones por minuto, un tipo de esos, pues para chuparse Sí, algo sí, y sí. tomárselo, no debe ser pues muy fácil. Y yo digo que es Eso hay que donde entrenarlo. nos falta a nosotros los atletas entrenar como esa parte, ¿cierto? Claro, No llega el día todo de la eso. carrera para usarlo, sino los entrenamientos. Entrenarlo. Y, no, y tú ves también, por ejemplo, cuando están en el triatlón en la bicicleta. O sea, hay algunos que les da mucha dificultad consumir alguna cosa, una barra de cereal y se desequilibran en la bicicleta. Eso hay que entrenarlo primero. ¿Sí? Entonces, porque todo eso es un entrenamiento previo que se tiene que tener. ¿Entendido? Nos vamos para la alimentación después del entrenamiento de la competencia. Entonces, aquí mire que hablábamos a veces de 4 R's en la parte de recuperación, pero ya hablamos de 7 R's. La parte de que es importante, rehidratar, ¿sí? Volver de pronto nosotros a cargar de combustible. Las personas que quieran mejorar la masa muscular, pues entonces reconstruir ese tejido, descansar, reparar, ¿sí? La resiliencia que es también, entonces, a veces usted no le fue bien en la competencia, pero el otro día se tiene que desquitar y estar, digamos, dispuesto o estar listo después para la otra competencia, porque ustedes miren, por ejemplo, en un Tour de Francia, son todos los días es una competencia, todos los días es una competencia. Y de pronto en este momento estamos hablando de deportes de resistencia, pero por ejemplo en tenistas que compiten todos los días, otros deportes que están compitiendo todos los días. Entonces es muy importante estas 7 R's de recuperación. Entonces aquí vemos que es muy importante la hidratación como primera medida en las primeras horas, compensar las reservas de glucógeno, que también están en las primeras horas, después reparar la parte de musculación y después vamos creando también ciertas adaptaciones, lo que hablábamos ahora. Con el transcurso del tiempo nosotros vamos creando ciertas adaptaciones a nivel fisiológico que nos van a hacer mucho más eficientes en utilizar la grasa como fuente de energía, tener esas reservas de glucógeno lo más, digamos, caben carbohidratos de alto índice glicémico. Ahí de pronto puede ser el bocadillo, ahí puede ser entonces también una barra de cereal, un gel, sí, que nos ayude a recuperar. Nosotros necesitamos más
algunos de pronto también, creo que ustedes en Actimás, sí, ustedes lo tienen, que es el recuperante. Había recuperación. 1 o 4-1, ¿sí? Para poder promover esa parte de recuperación. Cuando le digo 3-1 es más o menos 60 gramos de carbohidratos y 20 de proteína, o 75 gramos de carbohidratos y 25 gramos de proteína. Con eso nos ayuda mucho en esa recuperación de las reservas de glucógeno, a reparar entonces bien el tejido y a estar mucho mejor preparados para si hay una competencia al día siguiente. La de ustedes, Yuri, ¿es de 3-1 o 4-1? ¿Tienen las dos? Las El dos. recovery. Las dos, tienen Sí, el tenemos las 3-1 y dos. el 4-1. Sí, Súper. Entonces, sí, en sí. cualquiera de las dos son digamos, las dosis ideales para poder tener una adecuada recuperación. ¿Por qué les digo esto? Porque parece ser, también cuando nosotros tenemos un carbohidratos mixtos, cuando nosotros consumimos solamente, por ejemplo, glucosa, jugamos, por ejemplo, un bocadillo, mire que recuperamos muy bien las reservas de músculo, ¿sí? Pero las reservas del hígado no las recuperamos tan bien. Sin embargo, cuando nosotros mezclamos glucosa con fructosa o maltodextrinas glucosa, mire que recuperamos mucho mejor tanto las reservas musculares como las reservas del hígado. Entonces, por eso es tan importante que nosotros también en etapa de recuperación combinemos esos carbohidratos, ¿sí? Combinemos esos carbohidratos para poder tener unas mejores reservas de glucógeno, tanto hepático como muscular, al otro día de carrera. ¿Sí? Aquí vemos cómo las primeras 2 horas, como les decía, son fundamentales porque tenemos un ambiente, digamos, metabólico favorecedor para recuperar mucho más fácil esas reservas de glucógeno. Ya cuando de pronto nosotros debamos pasar de pronto esas 2 horas, ¿sí? Posterior a la competencia, sí podemos recuperar esas reservas de glucógeno, pero no tan eficientemente como lo utilizamos en las primeras 2 horas. Aquí, ¿alguna pregunta, Yuri, ahí de pronto con eso? ¿Estamos bien? No, está claro. Sí, está Que es claro muy ahí. importante, esas 2 primeras horas son fundamentales, o sea, que no dejen pasar, y sobre todo cuando tienen competencias al otro día, si son competencias o eventos que van a participar 5, 6 días, 7 días, entonces es muy importante esas 2 horas posteriores. Hay otro tipo de carbohidratos que no sé si ustedes lo tienen, Yuri, que se está utilizando mucho en Europa, que son las ciclodestrinas, que parece ser que es una nueva generación de carbohidratos y que tienen una, digamos, estas ciclodestrinas básicamente es como una, lo hacen los productores, hacen como un reordenamiento desde el punto de vista enzimático. Y estas ciclodestrinas tienen la potestad, o digamos, como la capacidad de que tienen un vaciado gástrico rápido, ¿sí? Pero que no aumentan los niveles de insulina ni de glucosa de manera muy alta. O sea, que eso es lo que no pasa con carbohidratos, por ejemplo, como el bocadillo, porque se nos absorbe rápido, pero también esas reservas de glucosa se nos aumentan rápidamente, y también la secreción de insulina, que no es tan beneficiosa en el ejercicio de resistencia. Estos carbohidratos, estas ciclodestrinas, se absorben más rápido, tienen baja presión osmótica, o sea, necesitan menos cantidad de líquidos, ¿sí? Y no aumentan los niveles de insulina ni de glicemia, y tienen muchos menos efectos contraproducentes, o muchos menos efectos secundarios. Entonces aquí vemos en esta investigación cómo de pronto al consumir ciclodestrinas, entonces esos niveles de glucosa en sangre y esos niveles de insulina en sangre son más bajitos, y eso es muy beneficioso para tenerlo en el ejercicio. Aquí es uno de los estudios donde nos vemos que esta nueva generación de carbohidratos, estas ciclodestrinas, son muy beneficiosas para mejorar la percepción del esfuerzo y mejorar el rendimiento deportivo. Y también hay otros carbohidratos como la palatinosa, efectos también similares, que donde la respuesta glicémica en sangre no es tan alta, y también hay una baja demanda de insulina, y entonces pueden ser carbohidratos que nos pueden ayudar a nosotros
a mejorar el rendimiento en la parte deportiva. No sé si ustedes tengan algún producto que tenga ciclodestrinas o palatinosa, Yuri. No, en este momento no. En este Estamos momento no, pero trabajando en varias investigaciones, pues eso como es. el tema, pues más que todo aquí para usarlo en Colombia. Y estamos haciendo ahora unas pruebas con, ¿cómo es que llama eso? Amilopectinas, también en Amilopectina, algunos esa productos. amilopectina que también es muy buena. Esa amilopectina también es muy buena, pero si pueden conseguir ciclodestrinas, también es un producto que es muy bueno y se está utilizando mucho en Europa. Nosotros hace poquito, pues antes de la pandemia que pudimos estar allá en el centro de alto rendimiento en Sant Cugat, en Barcelona, muchos de los triatletas españoles utilizan esas ciclodestrinas y nos han dicho que la toleran muy bien y que se sienten muy bien al consumir ese tipo de carbohidratos. Entonces aquí básicamente en el plan de alimentación y entrenamiento, entonces vemos cómo las necesidades energéticas pues son más o menos entre 5 y 12 gramos de carbohidratos, entre 1.4 y 2 gramos de proteína, ¿sí? Semanas o días previos, entonces puede ser entre 10 y 12 gramos de carbohidratos porque aumentamos un poquito el consumo de carbohidratos, la misma cantidad de proteínas, ¿sí? Aquí esto es como un resumencito que se lo voy a dar ahí en la presentación. Cuando son 3 horas antes, entonces más o menos entre 2 y 4 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso, 2 o 30 gramos de proteína. Si es 1 o 2 horas antes, más o menos solamente 1 gramo de carbohidrato por kilogramo de peso y 20 gramos de proteína. Si son eventos de menos de 1 hora, entonces no es necesario consumir proteína solamente con enjuagues bucales, ¿sí? Aquí lo que decíamos en eventos de 1 o 2 horas, más o menos 30 gramos de carbohidratos por hora, en eventos de 2 o 3 horas más o menos 60, y en eventos de mayores de 3 horas, 90 gramos de carbohidratos por hora. Aquí vemos también unos ejemplos de menú o algunas cosas que podemos nosotros utilizar. Sí. Max, una preguntita ahí antes de que sigas con lo de 30 gramos por hora, 70 gramos por hora. O sea, ese aumento se debe de hacer cada hora, o sea, por decir algo. Yo paso la primera hora, arranco la segunda y debo consumir 30 gramos, en la tercera ya 50, no. 60, o cómo es ahí. No, si vos, por ejemplo, tenés una competencia de más de 3 horas y sos capaz de consumir de pronto gel y que te absorba 90 gramos por hora, no hay ningún inconveniente, porque son carbohidratos mixtos. ¿Sí me entendés? Pero más o menos, si vos tenés una competencia de 1 o 2 horas, con 30 gramitos tenés, ¿sí? Pero si vos sos capaz de absorber más de 60 gramos y puedes tener un gel o una goma o una barra de carbohidratos que tenga esos 90 gramos, mejor para ti, porque vas a tener mucha mejor reserva y vas a tener una mejor utilización de carbohidratos y esas reservas de glucógeno hepático y muscular van a estar, mejor dicho, menos, o sea, se van a agotar menos y te va a servir de pronto para una etapa en la competencia donde se aumenten la intensidad y donde sí necesites básicamente carbohidratos. ¿Entendido? Nosotros, por ejemplo, en Actimax trabajamos mucho en el desarrollo de los productos, tratando de que hagan sinergia todos, por decir algo. Que ese gel me sume una cantidad, que el medio litro de bebida deportiva que adicional a los electrolitos trae carbohidratos me sume, que la barrita si la va a comer también le vaya sumando y pueda hacer como una sinergia entre todos los productos que el deportista pueda usar en determinado momento o cada determinado tiempo y ir ajustando esa cantidad de nutrientes de diferentes fuentes para lograr diferentes mezclas de carbohidratos, diferentes sabores pues con el producto, obtener también los electrolitos y el agua que uno también necesita recuperar. Entonces en Actimax siempre hemos tratado como eso, que haya una sinergia entre todos los productos y el deportista pues si los quiere usar todos, los del durante no tenga ningún inconveniente pues si los usa adecuadamente. Claro. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a ir ahora a la parte más como de suplementación. Sí, ¿en qué suplementos serían importantes con esto? Les trae esto simplemente por lo siguiente. Nosotros hicimos una investigación en la maestría el año pasado, ¿sí? Donde vimos cómo era la utilización de suplementos en deportes de resistencia, cómo era el consumo de suplementos en atletas colombianos amateur en deportes de resistencia. Y nos llamó mucho una cosa la atención, es que consumen mucha betalanina, ¿sí? Mucha betalanina.
Y en realidad ahorita vamos a ver que por el mecanismo de acción de la betalanina no es tan importante en deportes de resistencia. Pero les quise traer simplemente esta investigación, básicamente por ese sentido. Aquí teníamos pues otras informaciones, pero bueno, lo más importante es eso. Entonces tenemos bebidas hidratantes, fundamental, ¿sí? Bebidas hidratantes, que son más o menos todas entre 5 y 8 gramos de carbohidrato por cada 100 mililitros, ¿sí? O sea, 5 y 8 gramitos de carbohidratos por cada 100 mililitros, que es la medida importante para que el cuerpo pueda absorberla bien. Entonces, mire que en esta, lo que me preguntaba ahorita la persona que nos estaba acompañando en la reunión, que de pronto la cerveza no va a tener esta cantidad exacta de carbohidratos y no va a tener esta cantidad exacta de sodio y potasio, ¿sí? Que son lo que nos dicen a nosotros desde el punto de vista fisiológico, que nosotros podemos utilizar y podemos absorber mucho mejor, que nos va a caer mucho mejor y que nos va a ayudar mucho más en el rendimiento deportivo. Entonces, por eso esas bebidas hidratantes no es por nada, ¿sí? No es que yo tenga pues algún interés comercial, pero esas bebidas hidratantes son importantes, es importante utilizarlas, sobre todo en actividades de hora y media o de 2 horas, actividades donde hay muchísimo calor, es muy importante utilizar estas bebidas hidratantes. Los geles deportivos, que ya habíamos hablado también entonces, para una dieta alta en carbohidratos, con una carga de carbohidratos durante el ejercicio, en la parte de recuperación. Las barras deportivas también es una fuente importante de carbohidratos, unos suplementos tipo alimento que nos ayudan para una dieta de alta densidad de nutrientes. Muchas veces hay personas que tienen requerimientos de calorías de 5.000, 5.500, 6.000 calorías. Y entonces eso darlo solamente en alimentos va a ser muy difícil. Entonces, con este tipo de elementos o de suplementos, nos vamos a ayudar y vamos a poder alcanzar mucho más fácil esos requerimientos energéticos. Entonces, aquí, mire que es nutrición fácil en transporte, es fácil de transportar, ustedes van a viajar, ¿sí? Entonces, tiene muchas comodidades. Estos suplementos tipo alimento son básicamente alimentos, pero que son mucho más portátiles, son mucho más fáciles de consumir, mucho más fáciles de llevar, mucho más fáciles de cargar. Entonces, va a ser muy conveniente utilizarlos en ciertas ocasiones. Aquí hablo yo de los suplementos líquidos tipo alimento. O sea, esos suplementos sustitutos de alimento son, por ejemplo, les voy a dar varias marcas, pero no tiene que ser esas, pero por ejemplo, un Ensure, un Enterex, son reemplazantes de comida. Esos reemplazantes de comida nos pueden ayudar mucho a nosotros en programas para bajar de peso, ¿sí? O, por ejemplo, cuando hay algunos atletas o algunas personas que se ponen muy nerviosas, ¿sí? Y que no son capaces de consumir nada antes de un evento deportivo. Se ponen muy nerviosos, entonces eso les puede servir como un reemplazante de comida. Usted no es capaz de desayunar, no es capaz de comerse de pronto un arroz con huevo o una arepa con huevo o con queso, ¿sí? O no es capaz de comerse un cereal con yogur, porque no es capaz, ¿sí? O sea, dice, es que a mí se me cierra el estómago, muchas veces me comentan eso. Entonces, estos suplementos líquidos, sustitutos de alimentos nos pueden servir o para cuando a veces se aplaza la competencia. Yuri me contradice, pero no creo, aquí en Colombia a veces somos un poquito incumplidos, a veces para empezar esas competencias decimos que es a las 8 de la mañana y a las 9 de la mañana no hemos comenzado. Entonces, de pronto, cuando hay esos problemas en la organización, entonces la persona llegó y eso su desayuno muy juicioso a las 6:30 de la mañana, pero a las 9 de la mañana no ha comenzado la competencia, entonces un sustituto de estos o un suplemento líquido de alimento nos puede ayudar para mejorar esas reservas de glucógeno, llegar con esas reservas de glucógeno hepático y muscular alto a la competencia y no bajar el rendimiento. Los suplementos de vitaminas y minerales también en personas, por ejemplo, que tienen dietas hipocalóricas, que quieren bajar de peso, ¿sí? O en vegetarianos estrictos, también nos ayuda a mantener una adecuada densidad de vitaminas y minerales y que no vamos a tener entonces deficiencias y por ende problemas de salud y problemas en el rendimiento. Los suplementos de electrolitos también son muy importantes. Los suplementos de electrolitos también sobre todo en climas muy calurosos
o en competencias de más de 3 horas. Nosotros cuando tenemos competencias de más de 2, 3 horas en ambientes calurosos, se nos van bajando las reservas de sodio. Eso es lo que se llama una hiponatremia. Entonces es muy importante que nosotros reemplacemos esos electrolitos que nosotros estamos perdiendo en el sudor para evitar problemas en el rendimiento deportivo. Max, hago una pregunta ahí de eso que aquí me acaban de preguntar. Sí. Los sueros como el Pedialite son buenos usarlos y esa es una. Y se podrían utilizar sales de rehidratación oral en actividades menores de 1 hora. Sí, ¿Qué en beneficios? menores de una hora no serviría tanto. Lo pueden utilizar, pero no sería tan beneficioso, ¿sí? A no ser que la persona pues no coma la suficiente cantidad de sodio, que eso es una cosa muy difícil, ¿sí? Eso sobre todo son en actividades de más de 2 o 3 horas. El Pedialite lo podrían utilizar. Sin embargo, el Pedialite solamente nos da, como les digo, electrolitos, no nos da carbohidratos como lo tienen una bebida hidratante. Ahora sacaron un Pedialite de 45 miliequivalentes, ¿sí? Y, o sea, un Pedialite de 30 o 45 miliequivalentes nos sirve a nosotros para poder garantizar que tengamos unas buenas reservas de sodio, porque de pronto ya un Pedialite de 60 o de 90 puede tener una cantidad de sodio más alta y podemos tener algún problema desde el punto de vista gastrointestinal. Sabemos, y es en realidad, las bebidas hidratantes son hechas para pérdidas para el ejercicio. Las bebidas de rehidratación o los sueros de rehidratación oral son para pérdidas de gastrointestinales, o sea, problemas de vómito, problemas de diarrea, ¿sí? Porque por eso tienen más sodio y menos cantidad de carbohidratos. Al contrario de las bebidas hidratantes, que como nosotros en el ejercicio perdemos no solamente carbohidratos, sino que también perdemos electrolitos, esas bebidas hidratantes nos garantizan que estamos recuperando las dos cosas. ¿Entendido o de pronto los enredé ahí? No, pues eso está muy claro, muy bien, sí, porque esa es una pregunta muy recurrente de las personas que dicen, no, Que lo mejor pueden utilizar, sí, me llevo el pero suero, la bolsita de suero y le echo el agua, o me tomo una bebida de estas, o yo en mi casa me preparo la bebida hidratante porque le echo una cucharada de sal, una cucharada de azúcar y le exprimo un listo. limón y medio litro de agua. Esa Y es eso sí, una pregunta que nos hacen mucho. sí, eso lo pueden hacer. Pues lo que pasa es que no sabe tan rico y eso, pero nosotros, por ejemplo, antes de una competencia, ahorita vamos a ver que, por ejemplo, además de que consumir un poquito más de carbohidratos nos puede favorecer para postergar la fatiga, consumir un poquito más de sodio también nos puede favorecer para llegar como con un estado de hiperhidratación y de evitar una hiponatremia durante la competencia. O sea, entonces usted tomase de pronto, si compite el domingo, el viernes una bebida hidratante, el sábado también una bebida hidratante, o si quiere y si es por su gusto un Pedialite, lo puede hacer para aumentar ese consumo de sodio, ¿sí? Y llegar, entre comillas, hiperhidratado a la competencia. ¿Entendido? Max, y si la persona es hipertensa, ese contenido de sodio, ¿qué? ¿Cómo lo debe Bueno, manejar? el contenido de sodio de lo que es el Pedialite y de pronto una bebida hidratante no es tan alto, ¿sí? Entonces, de pronto una persona hipertensa no tiene que tener tanto miedo con eso, ¿sí? Si se toma una bebida hidratante de vez en cuando o un Pedialite de vez en cuando, no hay ningún problema. Hay otros alimentos que son mucho más ricos en sodio, como de pronto los embutidos u otro tipo de alimentos, ¿sí? Que son mucho más ricos en sodio y que si abusamos de eso, pues sí tenemos que tener inconvenientes, pues sí podríamos tener inconvenientes desde el punto de vista de la presión arterial. Pero una persona hipertensa que se tome de vez en cuando una bebida hidratante o un Pedialite tampoco va a tener ningún inconveniente desde el punto de vista de que se vaya a descompensar en la parte de la presión arterial. ¿Entendido? Lo otro, estos suplementos de probióticos también nos sirven a nosotros para antes, ¿sí? Para una preparación previa a los deportes de resistencia. ¿Por qué? Parece ser que estos nos ayudan en la modulación del sistema inmunológico y que disminuyen la incidencia de, cuando decimos URSS, son enfermedades, digamos, del tracto digestivo superior, por ejemplo, problemas de laringitis, faringitis, gripas, ¿sí? Entonces eso nos previene
eso, porque a veces de pronto cuando estamos preparándonos para una competencia se suben los niveles los niveles, la intensidad y el volumen de entrenamiento, el estrés mismo que tiene la competencia y la persona se puede empezar a enfermar. Entonces estos probióticos nos pueden ayudar a disminuir ese tipo de gripas o de laringitis o de faringitis o de esos trastornos desde el punto de vista gastrointestinal, perdón, desde el punto de vista del tracto digestivo superior, y nos ayudan a mejorar el rendimiento deportivo de manera indirecta. El suplemento de cafeína también en estas dosis, 3 a 6 miligramos por kilogramo día, o sea, entre 200 y 400 miligramos por día, una hora antes de la competencia, nos puede ayudar. Sin embargo, hay que probarlo primero, porque cantidades por encima de 6 miligramos por kilogramo de peso, o sea, de 400 miligramos, pueden generar efectos secundarios, temblores, taquicardia, dolor de cabeza, mareos, y hay personas que con cantidades pequeñas de cafeína, con 50 miligramos, 80 miligramos, que son cantidades pequeñas de cafeína, pueden sentir estos efectos contraproducentes. Por eso es tan individual y es muy importante probar primero qué cantidad de cafeína, ¿sí?, puedes utilizar antes de una competencia, porque sí se ha visto que mejora la percepción del esfuerzo y que mejoramos el rendimiento. Aquí les traje este estudio de la revista Nutrients. Max, Sí. una preguntita ahí que también yo hago las preguntas que me hacen a mí los días. Es que la cafeína es doping, entonces yo mejor no me tomo eso porque salgo dopado. No. La ¿Eso en qué cafeína, va? ¿Cómo va? La parte, la cafeína desde el 2004, se retiró de la lista de sustancias dopantes. O sea, la cafeína no es doping. La cafeína no es doping. Lo podemos utilizar y los deportistas normalmente la utilizan en esas dosis. Sin embargo, es muy importante porque por eso les trae este estudio de la revista Nutrients, ¿sí?, donde vemos la variedad interindividual. Hay respondedores de cafeína y no respondedores, o respondedores negativos, dependiendo del genotipo que tenga cada persona o dependiendo de su genética. Hay personas que son metabolizadores rápidos de proteína, de cafeína, perdón, o metabolizadores lentos, ¿sí? Y dependiendo del genotipo que tengan, entonces hay personas que les puede crear más ansiedad o más irritabilidad o problemas de taquicardia o de insomnio, y hay otras personas que de pronto no. Pero la cafeína no es una sustancia dopante. Lo que sí es que tenemos que tener claro también es que si de pronto llega un deportista en unos Juegos Olímpicos y le encuentran una cantidad de 12 microgramos de cafeína por mililitro en orina, entonces ese deportista no se suspende, no se le quita la medalla, pero sí se pone en digamos, en un programa que se llama programa de monitoreo. Monitoreo es que le van haciendo como unos controles más estrictos, porque dicen, si está tomando tanta cantidad de cafeína, ¿sí?, de pronto puede ser que esté tomando alguna otra sustancia dopante. Pero la cafeína en este momento no es considerada una sustancia dopante desde el 2004. ¿Entendido eso? Aquí hay varias marcas de cafeína. Y para que una persona llegue, o un deportista llegue a ese valor que diste, ¿eso cuánto tiene que tomar de café? Se tiene que tomar por lo menos 9 tazas de café, pues eso es mucho, ¿sí? Antes de la prueba. De cafeína antes de la prueba, o por ejemplo 400 o 500 miligramos de cafeína en suplementos. O sea, es una cantidad que es demasiado alta. Aquí hay varias cantidades, pues, suplementos de cafeína, unos de 200 miligramos, otros de 100 miligramos, y se ha visto que, por ejemplo, una cafeína ya viene una presentación en chicle, ¿sí?, que se ha visto que no se necesita una hora, porque la cafeína tiene un mecanismo de acción que actúa a la hora después de ser ingerida, y estos chicles parece ser que tienen una acción mucho más rápida, ¿sí? Entonces, en gente que de pronto quiera que el efecto sea más rápido, entonces lo podemos tomar ahora en chicle. Otro suplemento que nosotros podemos utilizar en actividades de resistencia es el glicerol, pero con mucho cuidado. Este glicerol hasta hace 2 años estaba dentro de la lista de sustancias dopantes. Desde el año pasado lo sacaron de la lista de sustancias dopantes y está en evidencia por el Instituto de Deportes de Australia como un hiperhidratante. Mire, tomando más o menos 1 o 2 gramos de glicerol por kilogramo de peso, más 26 gramos por kilogramo de agua, que es mucha cantidad de agua,
Entonces, por eso es importante consumirlo siquiera, aquí dice 2 horas antes, pero ojalá 3 horas antes del evento, 3 o 4 horas antes del evento, en sorbos pequeños, para evitar efectos secundarios, para evitar que les dé náuseas, vómitos, sensación de llenura, pesadez estomacal. Entonces, este glicerol aumenta la retención de líquidos y nos mantiene el estado de hidratación. O sea, vamos a llegar como hiperhidratados a una competencia. Entonces, en competencias de resistencia, donde haya un calor exorbitante, ¿sí? O un calor demasiado fuerte, entonces este otro suplemento también nos puede ayudar. Los omega 3 nos ayudan en el proceso de recuperación. Esos fish oils o los omega 3 nos pueden ayudar como en efectos antiinflamatorios después del ejercicio, en la recuperación de lo que nosotros llamamos los famosos DOMS o el dolor muscular de aparición tardía, nos aumenta o nos mejora la síntesis de proteínas musculares y puede ser un posible modulador del sistema inmune. Entonces, estos omega 3 también utilizados más o menos 3 semanas o 4 semanas antes de la competencia, nos pueden ayudar a mejorar esa modulación del sistema inmunológico. La betalanina, lo que se las había traído acá, básicamente lo que hace es aumentar los niveles de carnosina y nos ayuda como sistema buffer, pero se ha visto que en realidad esta betalanina ayuda sobre en actividades entre 1 y máximo 4 o 5 minutos, o sea, en actividades de alta intensidad y muy corta duración. Sin embargo, se las traje acá porque en la investigación que tuvimos nosotros, la mayoría de los, o muchos de los deportistas o de las personas que practicaban deportes de resistencia estaban tomando esa betalanina, pero en realidad, desde el punto de vista fisiológico, no es un complemento que ayude tanto en la parte de resistencia, pues, o en los deportes de resistencia, que hay varias clases de betalanina, ¿sí? Y como conclusiones, vamos a lo siguiente. Los carbohidratos, las proteínas y los líquidos juegan un papel fundamental antes, durante y después del ejercicio o competencia. Un alto consumo de carbohidratos de forma mixta repercute de manera directa en un mejor rendimiento, como vimos. Las personas y las personas físicamente activas deben minimizar la deshidratación y ojalá que no haya una pérdida de más del 2 o 3% del peso después de un entrenamiento. Cuando les digo 2 o 3% del peso, es que una persona de 70 kilos, ojalá no pierda más de 1,5 kilos en un entrenamiento para mirar que está bien hidratado. Sin embargo, si pierde más, es muy importante tener en cuenta eso. Por cada kilo que se pierda, en un entrenamiento, debemos recuperarlo con 1,5 litros de líquidos. Cuando digo 1,5 litros de líquidos, no es solamente de agua, puede ser una bebida hidratante, puede ser aromáticas, puede ser la leche, puede ser las sopas, puede ser una limonada, puede ser un té. Entonces, esos líquidos, ¿sí? Deben sumar por cada kilo más o menos 1,5 litros de líquidos para poder tener una buena recuperación desde el punto de vista electrolítico, hidroelectrolítico. Los problemas gastrointestinales son individuales y pueden minimizarse con algunas precauciones, como vimos desde el punto de vista nutricional. La hiponatremia puede ser evitada en la mayoría de los casos, evitando pues la sobrehidratación. Y lo que les decía, futuros productos como la ciclodestrinas, la palatinosa o que es lo mismo que la isomaltulosa, parecen ser muy alentadores por las propiedades químicas que tienen. Lo que les decía desde el principio, nutrición personalizada. Cada persona es diferente. Aquí lo que vimos son unos parámetros generales para la alimentación antes, durante, después de la competencia, qué suplementos de pronto nos podrían servir y que tienen un muy buen nivel de evidencia para deportes de resistencia, pero la nutrición debe ser personalizada. Hay muchas herramientas para utilizar, ¿sí? Para utilizar, y dependiendo de la persona, en el contexto en que se desenvuelva, nosotros podemos utilizar de pronto trabajar con baja disponibilidad de carbohidratos, de pronto podríamos utilizar un ayuno intermitente o una dieta cetogénica en cierto tiempo, pero es muy importante que se evalúen bien cómo es su rendimiento, cómo está evolucionando su composición corporal para poder utilizar la mejor herramienta. Aquí les traje lo que les decía Yuri, es como un ejemplo, por ejemplo, en una maratón que dure más o menos 3 horas, 30 minutos, que es lo que puede durar, o puede durar un poquito más, pero más o menos el promedio, y cómo debe ser la alimentación antes, ¿sí? Durante
¿sí? De la competencia con geles, con bebida hidratante, con frutas, ¿sí? Hasta llegar a la meta. Aquí vemos entonces en esa duración cada media hora o cada 45 minutos estemos consumiendo o un gel o la bebida hidratante o la fruta, ¿sí? Para poder garantizar un adecuado aporte de carbohidratos y poder postergar la fatiga. Al final, entonces, podemos utilizar un recuperante, como lo habíamos visto, más o menos en relación 3-1, para poder mejorar ese proceso de recuperación, y si al otro día tenemos otra competencia, pues entonces poder estar en la mejor forma. Aquí tenemos de pronto para una media maratón, ya se necesita menos cantidad. Aquí lo que tenemos que consumir antes, que puede ser un pre-race, ¿sí? Una medida con alta cantidad de carbohidratos para aumentar las reservas de glucógeno. Aquí vemos entonces algunos geles, una bebida hidratante, ¿sí? Y un gel al final para poder de pronto poder rematar bien entonces en la carrera. Aquí al final también tenemos entonces unos recuperantes que nos ayudan en ese proceso de recuperación. Y aquí de pronto está, por ejemplo, la hidratación y suplementación que debemos llevar de pronto en un triatlón, ¿sí? Entonces aquí mire que cada hora debemos entonces consumir o un gel o una barra, ¿sí? Para que al final podamos tener una buena reserva energética y podamos llegar con digamos, con un nivel o con una intensidad de entrenamiento o un nivel de competencia adecuado. Entonces nosotros, mire que Yuri me preguntaba al principio, pues uno se va, hace esto, se comen la mitad de pronto, entonces un desayuno súper grande y no tiene en cuenta de pronto como este consumo de suplementos deportivos o de suplementos tipo alimento y de los mismos alimentos, y lo hace de una manera desordenada, pues lo puede hacer, pero si lo hacemos de una manera ordenada, como debe ser, entonces el rendimiento sí va a ser mucho mejor. Esos cambios en la composición se van a ver mucho más evidentes, vamos a utilizar una menor cantidad de proteína como fuente de energía y vamos a poder tener un mejor rendimiento. Aquí está de pronto también otro esquema en una maratón pues de montaña. Mire que estamos consumiendo tanto bebidas hidratantes, barras, frutas, ¿sí? Cada cierto tiempo para poder llegar en un óptimo rendimiento al final de la carrera. Y aquí tenemos una media maratón de montaña, que también tenemos entonces más o menos cómo sería el esquema general, pero es importante evaluarlo cada uno. Cada uno de nosotros debe evaluar su alimentación, su suplementación, para que podamos tener un buen estado de salud, un buen cambio en la composición corporal, una menor utilización de las proteínas como fuente de energía y un mejor rendimiento. Aquí pues hay muchos deportistas con los que he tenido la oportunidad de trabajar, y muchísimas gracias por la atención. Y ojalá aquí en la página personal, en Nutrición en Deporte, estoy reposteando continuamente algunas, digamos, consejos y temáticas relacionadas con este mundo de la nutrición aplicada a la actividad física y el deporte. Y de verdad, muchas gracias a Yuri y a Marcela por haberme invitado a compartir con ustedes. Espero que haya sido pues de su agrado y que hayan tenido pues de pronto pues como algunas digamos, consejos prácticos que puedan aplicar en su vida diaria. Max, muchas gracias. De verdad que estos espacios son muy buenos porque se tiene la parte técnica desde un profesional como vos y con la experiencia que tenés principalmente en el alto rendimiento y que últimamente pues lo venís aplicando mucho ya al deporte recreativo, y es una información muy valiosa. Espero pues que a la gente le haya gustado bastante, hayan aprendido bastante. Hoy se tocaron temas muy importantes sobre el tema de nutrición deportiva, muy específicos. Con los ejemplos que puso Maximiliano, muchas personas pueden tener unas guías generales de cómo mejorar su planificación para antes de una carrera con la nutrición, cómo planificar el día de la carrera su nutrición, cómo ayudarse a la recuperación. Pero también es muy importante que tengamos en cuenta que como esto es muy personalizado, es súper importante sacar una cita con un nutricionista, plantearle nuestro plan de trabajo, nuestras metas, nuestros objetivos deportivos, porque con base en ellos podemos
sacarle un provecho muy, muy grande a todo lo que es la nutrición deportiva, podemos sacarle muchísimo más provecho a la alimentación y podemos dar un paso más adelante de la competencia de los otros deportistas, porque desafortunadamente en Colombia no nos enseñan en el colegio nutrición, en la universidad no nos enseñan nutrición. Hay algunos entrenadores ahora que ya son muy buenos en esto y están aportando su granito de arena en el tema de nutrición a los deportistas, pero sabemos que muchos de los deportistas somos, entre comillas, no tenemos plan de entrenamiento, sino que vamos entrenando pues con los grupos y eso, y tenemos muchos conocimientos en este tema. Entonces, y todos, nuestro objetivo siempre es mejorar, subir más rápido minas, hacer el PR en letras, ir al gran fondo y estar en el podio, hacer una supermaratón, mejorar el tiempo. Entonces, y todo eso va muy relacionado, obviamente, de su plan de entrenamiento, que tenga ese objetivo, de su preparación mental y de la nutrición. Nunca la pueden, me parece a mí, que dejar de la mano. Por eso nosotros llevamos 20 años con este cuento, porque hace 22, 23 años que yo hacía mucho triatlón, me di cuenta que la nutrición era clave en ese tema. Y afortunadamente, pues gracias al triatlón salió esta empresa. Y cada vez hemos aprendido más y nos damos cuenta pues que esto es súper recontra importante en el rendimiento deportivo de los deportistas y nos va a ayudar muchísimo. O sea que esperamos pues que le hayan sacado bastante provecho. Esta presentación, como dijo Maximiliano, se las vamos a enviar a los que se me hicieron la prescripción, a sus correos, se las vamos a mandar para que la tienen, porque sé que hay muchos entrenadores ahí mirando, muchos padres de familia también que son los que más sufren con este tema, y muchos deportistas que, como dije hace un rato, pues el objetivo es mejorar cada vez más el rendimiento y uno cada vez tiene que aprender cositas nuevas, nuevos detalles, ir incorporando al proceso deportivo este tema, y me parece que la nutrición es algo que en Colombia debemos meterle más fuerza, más ficha, en el tema de la alimentación general en la casa y en el tema de la complementación, principalmente cuando hacemos deportes de resistencia, como decía Maximiliano, deportes que duren más de 1 hora y media hacia allá, que son los que nos tienen ahora enviciados y engomados, como el ciclismo de fondo, el maratón, el ultramaratón, la ultra trail de montaña, el Ironman que está tan de moda. Entonces ese tipo de actividades realmente es una herramienta muy complementaria para mejorar el rendimiento y nos alegra muchísimo poder haber tenido a Maximiliano en la celebración de los 20 años de nuestra empresa, dando una charla pues tan buena y tan magistral y tan clara, pues porque el tema de esto hay veces es que hay que saberlo explicar para que la gente lo entienda, para que lo podamos comprender y para que podamos incorporarlo día a día en nuestra vida.